¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Ojuque Podcast, vuestro podcast andaluz favorito, yo diría incluso de España y del mundo, porque sois muchas personas las que nos seguís desde cualquier parte del mundo, sobre todo desde Sudamérica, así que os agradecemos por supuesto siempre esa gran ayuda que nos hacéis. Hoy estamos en el episodio número 21, ¿quién lo diría ya? No, 22. Episodio número 22 ya, 22 de Ojuque Podcast, ¿quién lo diría ya? Me gustan mucho los números pares. Ahora por supuesto hablaremos con nuestro invitado y le presentaremos, pero como no, antes vamos a presentar a nuestro compañero y amigo Carlos García. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma? Encantado de estar aquí de nuevo. Episodio 22 ya, ¿eh? ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Es que ya hemos perdido hasta la cuenta. Allá por septiembre y nada, hay que seguir. Hay que seguir, por supuesto, cada semana. Y tengo que decirte que ha dicho que nos siguen muchos y demás, y tenemos que recalcar, por favor, que si consumen nuestro contenido y por supuesto en redes, en YouTube y demás, que no cuesta nada que le dejes seguir, ¿no? Que la gente se suscriba, ¿no? Por supuesto que es totalmente gratuito, sencillo en un clic, en un solo paso. Así que nos pueden seguir, aunque bueno, ya tenemos una gran familia, sí, ¿verdad? Sí, una gran familia, pero tenemos que seguir más para que Ojuque Podcast llegue a más rincones, ¿no? Del mundo. Del mundo, efectivamente. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes hay que hablar, como no, de nuestro sponsor principal. Por supuesto, tenemos que hablar de Sonos Institutos Auditivos, que son los grandes culpables que tengamos un espacio para poder desarrollar nuestro podcast y crear este contenido que te llega a ti que estás al otro lado, ¿no? O bien viéndonos a través de YouTube o escuchándonos a través de las diferentes plataformas. Y como dice mi compañero Juanma, pues bueno, Sonos Institutos Auditivos es nuestro sponsor principal y tienen dos clínicas, ¿verdad? Aparecen aquí en el faldón. Obviamente, una aquí en Marqués de Parada, en pleno centro de Sevilla, número 53, y la otra clínica en Coria del Río. Y me consta que quieren, yo siempre lo digo en todos los episodios, pero me consta que quieren expandirse, ¿no? Como nuestro podcast. Exacto, está en aras ahí de poder seguir creciendo y por supuesto de conquistar esa Andalucía, igual que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos conquistar el mundo, pero antes que nada llevar el talento andaluz a todos los rincones de nuestra tierra. Y de hecho lo han pasado estas semanas atrás, lo hemos estado pasando con el tema de las borrascas y demás. Sí. Hemos estado bastante, bueno, con la piel, ¿no? Sí, un poco. Gallina. Eso es. Pero bueno, conquistar Andalucía, Carlos, y talento. Por supuesto. Tiene nuestro invitado que está aquí sentado con nosotros. La verdad es que teníamos muchas ganas de traerlo, ¿no? Porque sí es verdad que ya ha habido contactos previos que nos ha hecho, pues, joder, al final queréis invitarle, por supuesto, porque es un talentazo. Es personalmente una persona que admiro, que le tengo muchísimo aprecio y es un gran líder en el sector de los eventos en Andalucía, en España. Y yo creo que ya también en todo el mundo, ¿no? Si decíamos que nosotros nos queremos expandir, este hombre ha podido expandirse durante todo este tiempo a base de trabajo. Vamos a hablar de eventos, vamos a hablar de creatividad, de emprendimiento, de inteligencia artificial. Si quieres hablamos también de Semana Santa, ¿no? Con este hombre, porque ya lo tiene todo, ¿no? Podemos hablar de todo, incluso hacer una ruta de bares por aquí también. Totalmente. Seguro lo podemos conseguir. Eso sí, como él se considera, Juanma es una persona que siempre está creando, ¿no? Pues siempre está creando. Es muy talentoso, ¿no? Todo eso muy talentoso, siempre está creando. Fuera de cámara, pero totalmente. Bueno, y lo sé de primera mano que siempre está creando, porque le sigo muy de cerca. Él es el gran David Serrano. Muchísimas gracias. Vaya presentación hemos hecho. Carlos, Juanma, además, de verdad, me vais a poner colorados a esta hora. Y bueno, daros la enhorabuena ante todo por la iniciativa, por el emprendimiento, por la constancia que estáis demostrando y la profesionalidad. Y da mucha alegría como emprendedor y andaluz que soy el ver gente que empuja fuerte con vosotros. Y felicidades por ese 22, que además es mi número de la suerte, casualmente. ¿Sí? Es como el número que yo jugaba al rugby. Y el 22 me acompaña siempre. Ya estoy diciendo mis claves de acceso a todas mis cosas. Y bueno, pues enhorabuena por esta trayectoria intensísima que lleváis y os auguro un futuro fantástico. Muchas gracias. David. ¿Qué tal estás, David, lo primero de todo? Bueno, pues muy bien, a tope. ¿No? Como dice mi mujer, parece que me he caído en un barreño de Red Bull permanentemente. A tope mental y físicamente, emprendiendo muchas cosas y ayudando a mucha gente también a emprender y a lanzarse profesional y empresarialmente. Bueno, hablaremos por supuesto durante esta gran charla de lo que hemos comentado, ¿no? De inteligencia artificial, que tú eres ya experto, podríamos decir, en inteligencia artificial. Lo estás aplicando por supuesto a tus empresas, que si no me equivoco, he visto por ahí tienes 7 empresas, David, o algo así, ¿o cómo? Bueno, actualmente son 6. 6 empresas, vale.
Bueno, que ya es un numerazo impresionante, ¿sabes? Sí. Joder, joder. Somos empresas de pequeño o mediano tamaño, Sí. pero en el que tenemos diversificada la actividad porque hacemos muchas cosas, muchos tipos de proyectos. Tengo un equipo fantástico y bueno, pues la verdad que muy contentos en cómo están funcionando las cosas, a pesar de las dificultades, lógicamente, que nos encontramos en cualquier empresa. Por supuesto. Pues hablaremos también, por supuesto, de tema de emprendimiento de empresas, pero como no, siempre nos gusta empezar, David, estos episodios con los invitados, hablando por el principio, ¿no? De ese eje cronológico del invitado. En tu caso, David, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo recuerdas esos primeros años de vida de David Serrano? Los primeros, o sea, hace ya unas hartas. Bueno, no lo creo. Yo lo que recuerdo sobre todo es mi barrio, Ciudad Aljarafe. Yo soy de Ciudad Aljarafe, Mairena del Aljarafe, un barrio sobre todo obrero. Y bueno, pues recuerdo sobre todo la gran suerte que tuve de vivir en ese barrio, en el que se hacía mucha comunidad con gente muy dispar. Estamos hablando de hace ya 50 años. Y bueno, mis padres tenían unos recursos muy limitados y mi madre trabajaba, hacía el pino puente, mi padre era comercial, todo el día en carretera, vendiendo lo que se pusiera por delante. Y agradecido a la vida y a ellos porque hicieron el gran esfuerzo de que pudiéramos estar en un colegio muy integrado en el barrio, que es el Colegio Aljarafe. Uh-huh. Que es un colegio que fue y es muy puntero en cuanto a la metodología y su forma de trabajar la educación, su forma de entender la educación, los valores, etcétera. Y tuve la suerte de poder estar en ese colegio y como a todos los alumnos del Colegio Aljarafe nos marcó de por vida. De ahí ha salido gente maravillosa en muchísimas disciplinas, desde las ciencias, las artes escénicas, la música. Y bueno, pues ya rápidamente apareció el rugby también en mi vida, que es mi deporte, es buena parte de mi vida personal, sí. En la que he cosechado, no voy a decir triunfos, en la que he cosechado muchísimos amigos de muchas partes de España y de otros países, y que se convierte también un poco en el deporte de mi familia y el que nos ha acompañado también durante mucho tiempo. Todo lo iba inventando, como tú decías, ya desde pequeño, tiraba del carro siempre, me apuntaba a montar lo que fuera, con mayor o menor éxito, y la verdad que afortunadamente tuve una infancia fantástica, no me puedo quejar de ella para nada. Eso te iba a decir ahí porque al final a ti la innovación te viene desde pequeño, ¿no? Esa creatividad te viene desde niño. Yo siempre tiro muchas veces del refranero español, que para eso es magnífico, y bueno, el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Entonces en mi casa no es que estuviéramos precariamente, pero que bueno, había unas posibilidades y unas necesidades y unas posibilidades limitadas, ¿no? Con lo cual siempre nos teníamos que buscar las papas. Además tuve la suerte también de tener una educación tanto en casa como en el colegio en el que la creatividad se fomentaba muchísimo, ¿no? La inventiva, la imaginación, la observación. Y bueno, pues es un legado que me ha acompañado a mucha honra toda mi vida y de que actualmente hago gala y que lógicamente también intento impregnar en las personas que colaboran o de las que me rodean. Uh-huh. ¿Era una época aquella de personas creativas o tú te considerabas, entre comillas, fuera de lo normal en ese aspecto? Bueno, yo creo que la creatividad se manifiesta de muchas formas distintas, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, que por ejemplo mi madre, que trabajaba en 2 sitios distintos, llevaba la casa, eran otros tiempos, estaba pendiente de nosotros, etcétera, pues era muy creativa. Porque si no era utilizando de creatividad y de formas alternativas a cómo hacer las cosas, pues hubiera sido incapaz de sacar todo adelante. Mi padre era otro creativo, mi padre igual vendía lana para hacer crochet, que vendía cava, que vendía transistores, y cada cliente era una oportunidad de ser creativo. Y luego, como os decía, en el colegio tuve la oportunidad de que la creatividad fuera un ingrediente permanente en las cocinas que trabajamos allí, ¿no? Y por ello me he rodeado de mucha gente que de muchas formas ha sido creativa. Yo creo que más que ser diferente por ser creativo, he tenido la suerte de ser capaz de ver o de identificar la creatividad en cualquiera de sus formas y en las personas. Y es algo que me apasiona y a lo que hoy en día me dedico de forma también directa, ¿no? A fomentar la creatividad y el talento que todo el mundo tiene. Porque, David, siempre has tenido claro el emprender, ¿no? Ha sido una de tus inquietudes, ¿no? Desde que eras un chaval, ¿no?
Yo siempre he tenido claro, Carlos, aprender de todo y de todos. Yo creo que eso es algo que en el rugby se nos enseña mucho, que es la humildad. Y creo que la humildad es un fantástico camino para aprender de todos y de todos, independientemente de su nivel cultural, conocimiento, experiencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el emprender algo para mí era una forma de buscar alternativas, de hacer cosas diferentes y sobre todo de aprovechar un poco los pocos recursos que tuviera uno a su alrededor, ¿no? Tienes una historia muy bonita detrás, David, porque si no recuerdo mal, en 1993, justamente el año después de la Expo, un año muy importante aquí en Sevilla por todo lo que supuso para el desarrollo de la ciudad. Creaste en 1993 Escultura, que es tu empresa, ¿no? Tu niño, ¿no? Bueno, que ya es adulto, ¿no? Podríamos decir. Más de 3 décadas. Más de 3 décadas ya, sí. Pero creaste tu empresa, ¿no? Es decir, y tienes una historia muy bonita detrás porque, si no recuerdo mal, al final lo haces por necesidad familiar también, ¿no? Cuéntanos cómo fue ese proceso. Correcto. Te pongo un poco en antecedentes, ¿no? Aparte, como decía Carlos, de pequeños emprendimientos o iniciativas, yo empiezo ya a meterme más en contar con gente, en formar equipos. Cuando empiezo en Marbella, a principios de los 90, antes de la Expo, como animador en un complejo turístico en Marbella, al lado del Hotel Don Carlos. Y ahí ya empezó a cocinarse ingredientes como los montajes, las tematizaciones, las diferentes metodologías, las dinámicas, la gamificación o la organización de actividades y juegos. Y ahí empecé a reunir un poco ingredientes que más tarde se convertirían en buena parte de la semilla de lo que sería escultura, eventos y team building. Junto con eso, en paralelo, yo siempre he estado trabajando en varias cosas. Montamos con un 127 que heredé de una tía abuela que vivía en Madrid, sí. Un 127 de lo antiguo, Madrid CG, Gris Perla, le llamábamos la bala de plata. Me acuerdo que bueno, surgió la oportunidad de que con ese coche, nada más que tuve 18 años, pues dedicarme a lo que hubiera sido hoy Papify en vez de Cabify. Lo que pasa es que entonces no había la extensión de aplicaciones y de internet que hay hoy en día, porque íbamos recogiendo y digo vamos porque poco a poco fuimos reuniendo un grupo de personas que nos pagábamos los estudios, incluso metíamos dinero en casa, gracias a ir con estos vehículos o con este coche recogiendo críos por las urbanizaciones de alto poder adquisitivo, pero a las cuales los autobuses, por ser pocos alumnos en la zona, no llegaban. Con lo cual nos convertimos en choferes particulares. Yo me acuerdo que el coche lo convertíamos en un estudio de animación, ¿no? Llevábamos música, disfraces, bueno. O sea, era muy divertido el recorrido, siempre divertido, para nosotros es algo fundamental. Y bueno, pues llegamos a tener una flota de 30 y tantos compañeros que con sus propios coches pues hacían este servicio que no lo cubría ni el bus escolar, ni las rutas normales, ni los autobuses urbanos, ni los coches. Me acuerdo que había colegios con los que hicimos un acuerdo porque los autobuses no entraban. Me acuerdo el colegio San Luis, por ejemplo, el que no llegaban los alumnos, y entonces nosotros organizábamos la ruta con un director de tráfico que organizaba cuando entraban los coches. Y eso, bueno, eso es algo que yo dejé ahí, que muchos compañeros se pagaron las carreras o conseguían ingresos en sus casas gracias a esto. Y entonces ya cuando surge también empiezo a trabajar en el mundo de los eventos como empleado, en el Cortijo de Arenales del Conde de la Maza, en Morón, que era muy difícil llevar eventos hasta allí, porque estábamos hablando de 85 kilómetros, pero bueno, yo he sido siempre muy provincia, muy de barrio para los pueblos, y entonces fue ya cuando me sumergí más en el mundo de los eventos. Yo siempre digo que nada es despreciable, todos los ingredientes buenos o malos que vas conociendo o disfrutando a lo largo, o sufriendo a lo largo de tu vida, forman parte de tu cocina. Y bueno, pues con los ingredientes de la animación, de los eventos, del dar servicio a los demás, del primer contacto con las empresas, pues fue ya cuando creamos en el año, más que en el 93, en el 93 empezamos a macerarlo, en el 97 fue realmente cuando ya se constituyó Escultura, o sea, 4 años después de empezar, digamos, a maquetarla. Ya empezamos, pero bueno, lanzados, digamos, ya al mercado, sí. Más concretamente a partir del 95, 96, en esos años. Vale. ¿No? El tema fue que nosotros irrumpimos en el 93 justo después de la Expo, entonces fue el bajón y no había trabajo. Y entonces, como no había trabajo, pues había que autoemplearse.
Y no era solamente mi caso, sino también el de miembros de mi familia que se habían quedado sin empleo, no encontraban empleo. Y entonces, bueno, pues fue una historia de supervivencia, de salir adelante, y como no había trabajo, pues nos lo teníamos que inventar. Y bueno, pues ya hasta hoy casi 30 años de trayectoria con muchos grandes logros, con muchos aprendizajes y en la brecha como afortunadamente seguimos hoy en día. Porque ¿cómo se afronta precisamente esa época jodida después de la Expo de, ostras, no hay trabajo, tengo que inventarme lo que sea, ¿no? Tengo que trabajar de lo que sea o tengo que imaginarme lo que fuera. Pero ¿cómo se vive también, cómo se afronta ese, no sé, ese aspecto psicológico, mental de, por un lado, que pasen los meses, a lo mejor no recibir ingresos? ¿Eso cómo lo llevaste, David? Yo creo que tiene unos pilares básicos. El primero es la ilusión. Es muy importante tener ilusión y transmitir y contagiar esa ilusión tanto en tus compañeros de viaje como en esos primeros clientes que captábamos, ¿no? Ilusión. En segundo lugar, trabajo y constancia, fundamental. Perseverar. Yo es algo que a mis alumnos les digo siempre, que no podemos tirar la toalla a la primera de cambio y que el éxito muchas veces está después de muchas caídas, ¿no? Yo lo he vivido en primera persona y lo intento transmitir. Y en tercer lugar, equipo, fundamental, el compañerismo, ¿no? Nosotros nos tirábamos meses sin cobrar un duro. Entonces, si no tienes ilusión, si no trabajas y te esfuerzas, y además no hay equipo, no hay compañerismo, no hay una visión ideal y una ilusión ideal, pues entonces es imposible, ¿no? Claro. Y yo tuve la suerte de poder reunir esos tres pilares y que se convirtieran en pilares que nos han acompañado hoy en día a pesar de los pesares. Nos pasó, por ejemplo, con el COVID. En el COVID de repente el sector eventos se desploma, pasa a cero. Nosotros nos dedicamos a organizar eventos de contacto humano. Y bueno, pues dijimos, ante la crisis, gracias a esa ilusión, a ese tesón y a ese trabajo en equipo, pues pasamos a hacer todos los eventos que hacíamos presenciales, a hacerlos online. Hablamos de actividades de team building, juegos, TV show, etcétera, muy formato televisivo y podcast también, sí, en el que conseguimos hacer que la gente a través de la pantalla se divirtiera, disfrutara. Imagínate una empresa con 400 trabajadores, me acuerdo por ejemplo de Telefónica, no podían hacer su convención y entonces organizamos una convención online con modo juego divertido en el que esos 400 miembros de Telefónica participaban en estas actividades online con sus familias. Estábamos todos en casas encerrados y entonces había una necesidad brutal de estar en contacto con otras personas, aunque fuera a través de la pantalla. Entonces convertimos, yo creo que también es un poco un sello nuestro, que convertimos una crisis en una oportunidad. Y yo creo que también eso es un mensaje muy importante para los nuevos emprendedores, ¿no? Siempre cuando hay una necesidad y una oportunidad, por difícil que parezca solucionar esa necesidad, la ilusión, como te decía, el trabajo en equipo y el esfuerzo y la constancia te llevan a buen puerto seguro. Lo que ocurre muchas veces, David, sobre todo mucha gente que nos esté escuchando, que está pensando en emprender o tiene la iniciativa de querer emprender un proyecto, que muchas veces tienes la ilusión, tienes las ganas, tienes el equipo, pero te empieza a dar muchos tropiezos, ¿no? Y a lo mejor no entiendes de forma empresarial, no entiendes fiscalmente cómo funciona una empresa. ¿Cómo se lidia con eso? Y además estamos hablando de hace 30 años. ¿Cómo? Yo creo que en primer lugar el no depender. A mí me da mucha pena a veces cuando el emprendimiento se basa en ayudas externas, ¿no? Subvenciones, etcétera. Sí, sí. Evidentemente es una ayuda fantástica y ole siempre que existan esos apoyos tanto a nivel técnico, de información, como económico. Pero cuando una idea emprendedora empieza siendo dependiente de una ayuda externa que no se basa en lo que tú aportas y en lo que la sociedad te devuelve por lo que tú aportas, pues entonces vamos por mal camino, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como os decía antes, la ilusión. O sea, yo siempre digo que las personas somos todos duales, ¿no? Tenemos, yo en mi caso, una imaginación infinita, pero esa imaginación es infinita para lo positivo y para lo negativo. Entonces, engañarte a ti mismo un poco. Si te levantas por la mañana diciendo, eras tú hoy la que me van a dar, no voy a conseguir cerrar ningún acuerdo, ningún contrato, este cliente no me va a pagar. Si tú te bombardeas desde primera hora de la mañana, pues lógicamente vas a empezar mal. Tú mismo te estás poniendo la cuesta arriba.
Y sin embargo, las personas también tenemos una imaginación maravillosa para lo positivo. Somos capaces de idealizar el día, de visualizar que el día va a ser maravilloso. Y yo creo que de alguna manera el poder de la mente en ese sentido, si tú la sabes manejar hacia el lado positivo, te ayuda a salir de cualquier situación. A lo que lógicamente luego hay que añadir fórmulas imaginativas y creativas para convertir cualquier dificultad en una oportunidad. Que muchas veces los proyectos se sostienen con eso, con la ilusión, con las ganas y demás, pero bueno, luego viene la gran sombra, que es lo económico, y creo que eso puede hacer mella, ¿no? Te puedes plantear en un momento dado tirar la toalla, ¿no? Yo siempre me siento muy orgulloso de que nuestra historia empezó en -10. O sea, nosotros no es que tuviéramos ayuda o tuviéramos un préstamo. Menos de lo menos. No, nosotros no llegábamos a final de mes en casa. Entonces, tuve la suerte, y lo digo de verdad, de corazón, tuve la suerte de que yo empecé en el fondo, ¿no? Porque, bueno, pues, sobrevinieron una serie de circunstancias en mi casa que hicieron que mis hermanos y mi madre tiráramos del carro en un momento complicado económicamente a nivel general. Y claro, muy mal se tiene que dar la cosa para que yo me sienta incómodo volviendo a -10. Con lo cual yo pienso que el realmente tener fe en tu idea y el hacer las cosas bien y el relacionarte bien con las personas, el transmitirle esa ilusión a las personas, más tarde o más temprano al final acaba dando resultados. También muy importante la gestión, evidentemente. Yo me acuerdo que cuando empezamos con Baby Car, que se llama, me acuerdo ahora, el negocio de llevar a los niños y traerlos al colegio. Sí, bueno, Baby Car. Baby Car. Que me acuerdo que un vecino me puso verde porque le había puesto un nombre inglés. Y digo, bueno, si se llega a enterar ahora de Cabify y Uber y esas cosas, no veas, ¿no? Hombre, Baby Car no tiene mucho Baby Car ya mucho distinto, tirón, ¿no? Me acuerdo que realmente el problema siempre había que echarle imaginación para convertirlo en una oportunidad, ¿no? Yo pienso que el mejor o el peor jefe de ti mismo eres tú mismo. Entonces hay que intentar sacar ese lado positivo a la hora de ver las cosas, sobre todo con optimismo. Yo creo que la actitud positiva ayuda ante cualquier situación profesional o personal, pero hay que currársela, evidentemente. David, empezaste en -0, yo tengo por aquí apuntado, empezaste en -0, yo creo que ahora mismo estás en +1000 o +1.000.000 por lo menos, porque al final es cultura, es productora de eventos, más de 3 décadas, ¿no?, de profesionalidad, expertos o especialistas en team building, rutas teatralizadas, talleres gastronómicos, musicales, culturales. Dime la verdad, David, ¿tú tienes tiempo libre para ti? Pues sí, la verdad es que sí. Ha sido una conquista. Sí es verdad que soy muy fatiga, porque mi trabajo me engancha, tanto los proyectos actuales como los nuevos proyectos, y no tengo límites. O sea, me puedo tirar 18 horas trabajando seguidas, como me imagino que muchos que nos están escuchando tienen que hacer, pero no me pesa el trabajo en ese sentido, ¿no? Y eso, el motor es la ilusión, sin duda, ¿no? Y disfruto del equipo, o sea, disfruto de tiempo libre, porque desde el principio para nosotros, como os comentaba antes, formar equipo es fundamental. Yo estoy aquí ahora mismo gracias a mi equipo, y eso lo tengo muy claro, porque tengo un tiempo para estar encantado de estar aquí con vosotros. No ha sido fácil el poder cuadrar la fecha, porque estoy siempre metido en 18 fregados, pero el saber delegar / confiar en las personas que trabajan contigo es fundamental. Yo tengo muchos compañeros emprendedores y empresarios y empresarias que su teléfono no para durante el día, tal y como pasaba hace 20 años, porque no han delegado convenientemente, y a veces es un problema de cultura de confianza, ¿no? Yo ahora mismo puedo decir a boca llena que todos y cada uno de los miembros de mi equipo, estén donde estén ahora mismo, en Sevilla, otros están en Madrid, otros están en un evento en Málaga, en Granada, en Valencia, lo dan todo, como si la empresa fuera suya, porque realmente también es un sentimiento común. Para mí, mi empresa no es mía, ni de mi socia, Elena, que es mi mujer, sino que nuestras empresas son propiedad del equipo, y el equipo así lo siente, y entonces eso hace que realmente, no solo yo, sino que todos en la organización hayamos ganado mucho tiempo. Para nosotros hay un criterio que le llamamos, somos muy de poner nombre, le llamamos feliciencia, sí, que es la combinación de gracias a trabajar, ser eficiente, podemos ser más felices, y gracias a ser más felices podemos ser más eficientes.
Si lógicamente nosotros estudiamos, analizamos, optimizamos el trabajo y cómo conseguir mejor resultado con menos esfuerzo, pues al final de la semana te encuentras que, como es nuestro caso, hay días en los que trabajamos menos horas de las que trabajan los demás, hay puntas de trabajo en las que más, pero para nosotros el delegar y el confiar en el equipo me ha posibilitado hacer tantas cosas como hago y dedicarme a mi otra pasión, que es la formación y la consultoría. Al final es algo muy importante lo que has dicho, el tema del sentido de la pertenencia, ¿no? Al final un trabajador lo que quiere es sentirse cómodo, ¿no? Feliz, seguro, ¿no? Por así decirlo, en su lugar de trabajo, y que también las personas que están arriba, ¿no? Hayan podido hablarle, ¿no? En ese sentido a los propios trabajadores y decirle, mira, esto podemos hacerlo de esta forma y darle esa confianza. Eso para un trabajador es muy importante, ¿no, David? Correcto. Yo pienso que una de las grandes crisis de nuestra civilización o de nuestra generación es la falta de confianza en los demás y en sí mismo. Entonces las personas que te rodean tienen que sentirse en primer lugar reconocidas, y además yo creo que una carencia muy grande que tenemos en nuestra sociedad y que se traslada al mundo del emprendimiento también es la falta de empatía. La empatía es un motor, es un vehículo que te lleva a sitios verdaderamente maravillosos. En primer lugar, porque te permite ponerte en el lugar de los demás y, lógicamente, comprenderlos mejor. Y tú solo puedes solucionar un problema con los demás cuando los comprendes de verdad. Y la mejor forma es ponerte en su lugar, ¿no? La empatía es maravillosa también para enganchar a tus clientes. O sea, si nos ponemos en el lugar de nuestro cliente, identificamos sus necesidades reales, sus miedos, sus frustraciones, sus anhelos, sus ilusiones, y entonces podemos conseguir conectar nuestro discurso y nuestro proyecto con lo que de verdad le está pasando por la cabeza. Y por último, la empatía hace que también seamos un mundo más solidario, ¿no? Que para nosotros también es un sello de identidad, el tender puentes de colaboración y el ayudar a las personas que más lo necesitan y que lógicamente se merecen y pueden necesitar nuestra ayuda en cualquier campo. Uh-huh. Al fin y al cabo, el éxito también está en esa forma de ver que tienes tú como emprendedor, David, de poder delegar también, ¿no? Porque hay muchos emprendedores que están muy quemados, pasan mucho tiempo trabajando, no tienen tiempo para su familia, no concilian, pero tampoco delegan, tampoco confían en su equipo. Eso no debe de ser sano a lo largo, ¿no? Es una pesadilla. Eso al fin y al cabo... Yo, obviamente, cuando empezamos, mi móvil no paraba. Yo tenía 2 móviles y no paraba 24/7, y además estábamos empezando, entonces no había límite. Hoy en día las llamadas quedan repartidas entre todo el equipo y para ello yo tengo que confiar, ¿no? Claro. Entonces, para confiar yo creo que hay que enseñar también. Yo no podría confiar y delegar en mi equipo si yo no le enseño convenientemente. Claro. Entonces, yo me acuerdo de los primeros clientes que teníamos en Escultura o en MKG, por ejemplo, que es nuestra empresa de digitalización e inteligencia artificial. Los primeros clientes solo querían hablar con David. Entonces David estaba en todos lados. Sí. Y te dabas cuenta que había un momento dado que tú no podías atender bien al cliente como tú quisieras, claro, como yo quisiera, y entonces producía una ansiedad, úlceras estomacales, etc., ¿no? Inmediatamente pues cuentas con alguien que te echa una mano y le vas enseñando de tus aciertos y de tus errores hasta que ves que esa persona se ha ganado ya la confianza del cliente, y ya el cliente no pregunta por ti porque sabe que tú estás en 18 frentes y lo que está buscando es alguien que la atienda exactamente para lo que necesita. Uh-huh. Es importante eso. Muy importante. Saber delegar y sobre todo pues, tener la confianza también, por supuesto. No, y al final eso repercute lo que decías tú antes, ¿no? De ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De que al final vengas a trabajar feliz, sepa que esta empresa la vas a cuidar como si fuera tuya, y yo creo que eso es también muy importante, ¿no? Para... No te pese, al final que no te pese, porque hay muchas personas que desgraciadamente quizá le pesa ir a trabajar por cualquier circunstancia, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es eso, que un trabajador se sienta a gusto, se sienta contento y que no le pese, por supuesto. Es reciprocidad. Sí, es cierto que hoy en día hay falta de confianza de las empresas por los trabajadores y falta de confianza de los trabajadores por la empresa. Entonces el movimiento se demuestra andando, ¿no? Con pequeños detalles, organización, ser transparentes y decir lo que realmente siente cada uno,
Eso es fundamental para que haya ese vínculo de confianza del que luego viene la delegación, la ilusión y el que el proyecto sea un proyecto común de todos. Yo, por ejemplo, algo que me pone los pelos de punta es cuando le dicen, no, mis empleados. Yo odio la palabra empleado. Yo no empleo, yo no uso a las personas, ¿no? Son compañeros de equipo, son trabajadores de la empresa, miembros del equipo. Es también el término que más nos gusta. O sea, muchas veces son pequeños detalles, porque además muchas veces el entorno legislativo que rodea ahora mismo a las empresas, más que aliviar esa tensión que a veces se produce entre los trabajadores y las empresas, muchas veces lo que hace es empeorar esa situación. Con lo cual yo pienso en el factor humano por encima de todo y en esas ganas de hacerlo todo en buena sintonía que realmente y en el fondo todos tenemos, y se fomenta en definitiva una cultura de empresa distinta y maravillosa, porque ya, como os decía, permite equipos más felices y más eficientes y viceversa. Por supuesto que ahí también hablaremos del tema de la gestión de equipo, que me parece un tema muy interesante de ese liderazgo, ¿no? Por ejemplo, aplicado en escultura. Pero sí es verdad que como profesional de la materia, David, como profesional del sector MAIS, al final el sector está en continuo cambio, ¿no? En continuo movimiento. ¿Qué cambios o cuánto crees que ha cambiado el sector durante todos estos años de tuya de trayectoria? Bueno, sector de eventos, MAIS, que claro que es Meeting, Incentives, Congress and Event, todo el mundo piensa que son el plural de ratones en inglés, es como los profesionales del sector conocemos a todas las tipologías de eventos. Hay cosas en las que se ha evolucionado mucho y cosas en las que se ha evolucionado poco, incluso se ha desevolucionado. En el sentido de que, bueno, ahora mismo en el candelero está la importancia del contacto humano. Realmente los que nos dedicamos a la industria de los eventos, en cualquiera de sus formatos, festivales, musicales, congresos, convenciones, presentaciones corporativas, nuestra mayor aportación es fomentar el contacto humano con un fin determinado, ¿no? Entonces ha habido un poco de vértigo dentro del sector con la irrupción de la tecnología, sobre todo porque, bueno, produjo un gran punto de inflexión el COVID, para todos, pero bueno, en especial yo viví de cerca en el sector eventos, y ahí fue cuando nos dimos cuenta, lejos de destruirnos, el COVID nos permitió ser conscientes de que la industria de los eventos es imprescindible, porque todos tenemos ganas de estar en contacto, de vernos, de tocarnos. El online, el formato online, pues lógicamente acerca mucho, pero al final, cuando todos salimos a la calle, creo que lo recordaremos todos, lo primero que queríamos era tocar a nuestros seres queridos, coger la mano, dar un abrazo a nuestra madre que estaba tal, al amigo que estaba hospitalizado, a nuestros colegas de trabajo, o sea, volver a la presencialidad, ¿no? Obviamente, la irrupción del COVID también dio un salto muy interesante en cuanto a adoptar mejor fórmulas híbridas o de teletrabajo, por ejemplo, o de telereuniones, que evidentemente suponen una comodidad y una conciliación para muchas personas en el trabajo muy, muy importante. Pero en el sector de eventos, sobre todo, ahora mismo, atendiendo tu pregunta, el reto está realmente en cómo integrar inteligentemente y eficientemente la tecnología sin perder valor humano en la realización, en el diseño y en las organizaciones de los eventos, ¿no? Yo cada vez estoy más convencido, llamarme hiperoptimista, lo soy, de que la industria de los eventos, lejos de poder tener un bache, tiene una capacidad de adaptación tan grande, yo creo que debido a que cubre una necesidad muy importante de todos los sectores de la sociedad, ¿no? El estar en contacto físico, y el que ese contacto físico tenga un fin que se consiga gracias al tipo de evento que vayas a organizar. Lo hemos hablado muchas veces, perdona Carlos, simplemente, que al final el evento, y lo hemos hablado en otras partes, ¿no? Es al final una experiencia, ¿no? Es decir, que las personas cuando van a un evento ya quieren vivir esa experiencia fantástica, cualquier parte importante del evento, después eso se va a notar, ¿no? Por ejemplo, la música, la iluminación. Entonces, eso al final es muy importante, la experiencia que se lleva a las personas, que es lo que tú dices, ¿no? El tema de relacionarse con otras personas, con otra gente. Los eventos al final son sensoriales. Hombre, tú dices, voy a un congreso médico y sensorial. Pues claro que es sensorial, estás adoptando o descubriendo un conocimiento, unos logros que te permiten hacer tu trabajo mejor. Pero bueno, la experiencia, bueno, nos pasa un poco ya golsime como cuando vas de viaje, ¿no? Si tú vas a Jordania de viaje, tú realmente, tu viaje no es completo
si no has estado en contacto con gente de Jordania. Tú vuelves de Jordania, te haces un tour sin bajarte del autobús, sin relacionarte con la gente de allí, al final estás hablando con la gente que te acompaña en el viaje, con el guía que tengas, etcétera, y te vuelves de Jordania, pues bueno, has disfrutado de su gastronomía, su arquitectura, pero su cultura, su forma de vida. Yo creo que es algo que al final y al cabo, cuando todos volvemos de un viaje, lo más enriquecedor es haber estado en contacto con las personas Con locales, con locales, ya no solo porque es el camarero, el cocinero o el guía que te acompaña, sino porque son personas en las que te interesas y preguntas y empatizas para conocer cómo es su forma de ver la vida y cómo entender. Y eso es cuando realmente haces que un viaje es maravilloso, ¿no? Totalmente. Yo comentaba lo de Jordania porque tuve la oportunidad hace muchos años con un alumno que tuve en unas charlas que organizó la Unión Europea para el sector turístico y el sector de eventos en el Cairo. Y conocí empresarios y emprendedores de Jordania, de Líbano, de Túnez, y bueno, pues me invitaron por la cara a Jordania, pero además con mi familia. O sea, fue un viaje absolutamente... Vaya pelotazo, ¿no? Pero pelotazo, ¿no? No sabía que les había caído tan bien, ¿no? A los jordanos. Y tuve la suerte, bueno, pues de estar con los bereberes en el desierto de Wadi Rum, estar en casas de algunos de ellos conociendo a su familia, sus tradiciones. Bueno. Me quisieron invitar a una boda, pero ya mi mujer dijo, no me veo yo en una boda en Jordania. Y yo, independientemente de las riquezas y las maravillas que tiene esa tierra, de lo que más presumí cuando volví fue de la gente con la que estuve y con la que sigo en contacto. De hecho, recientemente, con motivo de Fitur en Madrid, tuve ocasión de ver a uno de mis grandes amigos de allí. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando vamos a cualquier ciudad o a cualquier país, nos hacemos selfie con la gente que hemos conocido allí. Entonces, en ese sentido, yo creo que el reto dentro del sector está en seguir fomentando ese contacto humano y que se conozcan nuevas personas y se consoliden las personas que se conocen. Qué bueno, Carlos. Pues la verdad que sí, el viajar que siempre enriquece y siempre, yo qué sé, además una cosa muy importante, el conocer la cultura. Es que si al final vas de viaje y lo único que haces está tumbado y tal, estoy muy a favor de lo que dice David. El sector evento, David, está diciendo que hay una involución, pero ¿dónde suele errar más la gente cuando te pide un evento? ¿Qué te suele pedir que dices tú, esto a lo mejor no va por aquí? Yo creo que en la falta de empatía. O sea, muchas veces nos llega un cliente y nos pide algo para un grupo de 300, 400, 800 personas, pero no se ha puesto realmente en el lugar de esas personas en cuanto a lo que decía Juanma de la experiencia que va a vivir. Entonces, pues a lo mejor, oye, pues vamos a hacer una visita temática por Sevilla en el mes de julio a las 4 de la tarde. O sea, a veces cosas muy lógicas, ¿no? Y a veces que tampoco se dejan llevar un poco por los que más pueden entender de cuál es el tipo de experiencia ideal para cada caso. Y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? A veces es la falta de empatía y también el ritmo con el que se trabaja. Nuestro sector es un sector muy frenético, en el que se trabaja con tiempos muy cortos, con un alto nivel de exigencia. Yo siempre he dicho que cualquier profesional que se dedique al mundo de los eventos luego será capaz, si no sigue en eventos, de dedicarse a cualquier otra actividad, porque es un sector que fabrica superhombres y supermujeres, ¿no? en nuestro sector. Entonces yo creo que un poco las prisas, la inmediatez y la falta de empatía puede ser uno de los mayores talones de Aquiles que tiene nuestro sector. Un sector muy, muy duro al final. O sea, lo digo porque la gente al final ve un evento, ¿no? Y ve esa felicidad, ¿no? Del típico organizador de eventos, ¿no? Que está allí, que está atendiendo a todo el mundo, pero detrás hay un trabajazo y posteriormente también hay un trabajazo. O sea, que eso también no lo ve la gente solamente ve el propio evento, ¿no? Por cierto, David, hablando de factores o de influencias también ahora en el sector, ¿no? Evidentemente estamos hablando de que hay una evolución, en algunos momentos hay una pequeña involución, pero ¿qué factores o qué influencias ahora están reinando más o sí, están demandando más el sector maíz? Ahora mismo el ofrecer experiencias que realmente impacten positivamente, tanto en las personas que acuden a ese evento como en su entorno. No olvidemos que el sector evento es motor de desarrollo en localidades menos conocidas, en épocas en las que hay menos afluencia turística, etcétera. Entonces el impacto tanto en las personas como en el entorno es una tendencia y una ocupación ahora mismo actual en el sector muy importante. Y la otra es ver cómo acometer el uso de la tecnología que nos va inundando por todos lados, ¿no? Hay un cierto miedo lógico
en el sector a que se pierda el factor humano por estar totalmente inundados por la tecnología. Hay un rechazo, se empieza a detectar un rechazo en todo lo que es demasiado virtual. Sabemos un poco que la ola en la que están las redes y cómo las nuevas generaciones van tomando caminos diferentes o redes alternativas, y es un poco la nueva generación, ¿no?, que aparecen. Ahora ya los asistentes a los eventos tienen entre 20 y 30 años. Claro, nosotros ya también tenemos que usar esa empatía que comentábamos antes para ponernos en lugar de las nuevas necesidades y la forma nueva de ver los eventos de esas generaciones, ¿no? Pero sobre todo el crear experiencias realmente que impacten, que no pasen desapercibidas, sino que impacten positivamente, lógicamente. Y en segundo lugar, el cómo utilizar inteligentemente la tecnología, no para que elimine el factor humano, sino al revés, para que realmente ensalce y multiplique ese impacto positivo en las personas y en las organizaciones. ¿La influencia de la sostenibilidad, por ejemplo, es ahora mismo real, es palpable en el sector? Hay dos líneas, ¿no? Está la greenwashing, como llamamos en el sector. Perdón por los términos en inglés, pero en nuestro sector, para que os hagáis una idea, os cuento una anécdota muy rápida. En nuestro sector, cuando hay que sacar a 1.500 congresistas de un palacio de congresos y meterlos en autobuses para ir a sus respectivos hoteles, esa operación, ese momento del evento es muy importante porque hay que cargar adecuadamente los autobuses, no se puede ir un autobús medio vacío, etcétera. Yo creo que más o menos algunos hemos vivido esa situación. Bueno, pues eso lo llamamos dispatching, ¿no? Y dices, oye, pero son sacar autobuses, pues dispatching, que viene del despachar, que seguramente lo hemos adaptado al inglés, pero viene a lo mejor del andaluz. Entonces el gerundio anglosajón ING, exacto. El dispatching. Y ahí realmente el eje fundamentalmente vuelve a ser lo que es la innovación y el mejorar formas de hacer las cosas, pero sin perder la esencia que realmente buscan los eventos. Bueno, hay que hablar también, por supuesto, además de escultura, es que este hombre, como hemos comentado antes, es CEO de muchas empresas, ¿no? Pero nos llama mucho la atención Talentus 7. Así que quiero que nos cuente un poco en qué consiste, ¿no? Talentus 7, porque está destinado a todos los públicos, entiendo, pero también a los jóvenes emprendedores, ¿no? Pues sí, la verdad que estoy muy contento porque, bueno, es un proyecto que llevamos macerando desde hace muchísimo tiempo, que habíamos hecho muchos proyectos pilotos, cosas que ya llevábamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero no le habíamos dado forma. Y bueno, era el momento porque, como decía yo más que el CEO de escultura he pasado a ser el cero, porque el equipo y Elena Maestro, que es la directora, pues lo lleva fenomenalmente bien. Y entonces ya no tenía más excusas para demorar el ponerme en un nuevo proyecto a los 50 tacos, 54 para ser honesto, que me escucha la gente que me conoce y no puedo mentir. Y bueno, pues le dimos forma a Talentus, en el que confluyen varias líneas de actuación, ¿no? La esencia fundamental de Talentus es la cooperación y la innovación. Y realmente para mí es mi proyecto de vida, ¿no? Es el proyecto que de alguna manera llevaba desarrollando de siempre, pero que he querido montar ya de forma, digamos, autónoma y con un equipo maravilloso que estamos dotando, para abarcar distintas líneas que nos salen del alma, porque bueno, he tenido también la suerte de ganarme la vida haciendo lo que realmente me gusta y lo que me llama, ¿no? Entonces la cooperación y la innovación, la creatividad, el tender puentes, el buscar sinergias, la empatía, como creo que he repetido muchas veces porque soy muy pesado, son cosas que me salen de dentro y bueno, pues aquí se ha convertido en un proyecto empresarial y colaborativo muy interesante que tiene varias líneas. Una de ellas, como tú mencionabas, es Talentus Formación y Mentoring. Nosotros llevamos impartiendo formación y diseñando contenido formativo desde hace, pues casi desde que empezamos, 20 y tantos años ya. Y a lo que le hemos sumado también la posibilidad de mentorizar, y ya lo digo a todos los que nos escuchan y nos ven, la posibilidad de mentorizar proyectos emprendedores. Yo me hubiera gustado tener una hada madrina cuando empezamos, no tuve esa suerte, pero me rodeé de gente maravillosa que me ayudaron siempre. Y en este caso lo que queremos es escuchar y analizar proyectos de emprendimiento a los que podamos ayudarles a salir adelante sin que dependan de
de nosotros, ¿no? Tanto a nivel técnico, asesoramiento, acompañamiento, tutorización, como también financiación. Luego otra línea fundamental que se basa en la responsabilidad social corporativa. Tú me comentabas antes que me preguntaste de eso y al final se me fue la cabeza por otro lado el tema del greenwashing y la sostenibilidad. Sí. Aquí en Talentus RSC, sobre todo lo que trabajamos es sobre el terreno. Pensamos en la responsabilidad social corporativa en torno a lo social, a lo medioambiental y a lo patrimonial, ayudando a diferentes entidades y colectivos a que puedan salir adelante, ayudándoles a emprender. Recientemente estuvimos colaborando con un proyecto en Kenia, un proyecto de cooperación muy bonito en el que, bueno, pues aparte de que llevamos ordenadores, nos peleamos en la aduana porque nos dejan pasar los ordenadores, etcétera, etcétera, una gente maravillosa, verdaderas esponjas. Vuelvo a lo que decía antes, el hambre agudiza el ingenio y empezar desde menos 10 siempre es una maravillosa oportunidad. Pues bueno, pues estamos siguiendo ahora mismo proyectos de emprendimiento que montamos ya allí para jóvenes keniatas y ahora en remoto, desde aquí, les estamos acompañando para que se abran paso, consigan financiación y consigan lanzar sus proyectos empresariales. Dentro de Talentus también la línea de innovación, sobre todo basado en el uso eficiente, inteligente y humano de la inteligencia artificial. Sí. A nosotros nos obsesiona, en un mundo en el que intenta digitalizarse la humanidad, nosotros intentamos humanizar la digitalización, ¿no? Y en ese sentido también, pues, una línea fantástica. Y luego todo lo que es ya consultoría de proyectos de toda índole, en la que trabajamos tanto con entidades públicas como entidades privadas, pero con la cooperación y la innovación como ingrediente fundamental. Oye, David, pues estaríamos encantadísimos, ¿no?, de formar parte de Talentus Seven aquí en Juque Podcast. O sea... Pues yo encantado. Nosotros trabajamos además diferentes metodologías, trabajamos para el sector congresos también, sí, dándole soluciones a diferentes formatos y metodologías. Y el vuestro, como comentábamos antes fuera de micro, es una iniciativa fantástica para amplificar el efecto de cualquier evento mediante un formato como el que está llevando vosotros desde el punto de vista profesional, porque sois dos profesionales con mucho recorrido, jóvenes pero con mucho recorrido, muy intenso. Y ahí tenéis un campo en el que, por supuesto, pues podéis contar con nuestro apoyo, al igual que cualquier emprendedor o emprendedora de nuestra tierra que quiera salir adelante, porque bueno, yo creo en el emprendimiento como una forma maravillosa para darlo todo y para al final ser dueño de tu propio destino. Totalmente. Bueno, Carlos, la verdad que me ha ilusionado, sinceramente, me ha ilusionado la respuesta de David, ¿no? La verdad que sí, que es un proyecto en el cual hace un poco de especie incluso hasta de networking, ¿no, David? Porque al fin y al cabo lo que hace es también conectar, ¿no? Que haya sinergia entre incluso las empresas, ¿no? Que estáis tutelando de alguna manera, ¿no? Correcto. Nosotros un poco la imagen que se nos viene a la cabeza es de un puente. Nosotros a través de nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestros recursos, lo que hacemos es construir puentes entre conectar las necesidades reales y las posibilidades o soluciones reales, poniendo a las personas en el centro. Por ejemplo, dentro de la organización de eventos, una de nuestras líneas en las que fuimos pioneros y que afortunadamente ahora nos ha copiado mucha gente, es organizar eventos corporativos pero con fines solidarios. No hablamos de un greenwashing, de un lavado de cara, hablamos realmente de conseguir que la solidaridad se materialice en resultados tangibles para las comunidades que lo necesiten. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, convertimos una crisis o un problema en una oportunidad maravillosa gracias a la creatividad. Sevilla ahora mismo hay muchas dificultades para organizar eventos en la zona céntrica de Sevilla, obviamente. Yo me acuerdo cuando empezamos que hacíamos gincanas en las que metíamos bandoleros a caballo por el barrio de Santa Cruz. Yo tengo fotos en el Callejón del Agua. Hostia, qué guapo. Luego iba una cuadrilla de compañeros que iba recogiendo los excrementos de los caballos para que los vecinos se quejaran. Hacíamos acuerdos con los patios de vecinos para poder dar un refresquito en el patio de vecinos y con eso la comunidad tenía unos ingresos. O sea, siempre buscando el como se dice ahora, el win-win, ¿no? El que ganemos todos, ¿no? Hoy en día eso es inviable. ¿Qué hacemos entonces? Pues en vez de irnos fuera, que también trabajamos con pueblos, con núcleos menores que tienen menos saturación y a lo mejor son más atractivos por su novedad, pues trabajamos ahora, por ejemplo, con entidades benéficas y entidades religiosas del centro de Sevilla, en el que su centro o sus colegios, por ejemplo, o sus hogares para personas desfavorecidas, pues pueden ser un espacio fantástico para desarrollar, si no un evento, una parte del evento, y en lugar de estar alquilando un palacio de congresos a lo mejor, pues lógicamente esos ingresos van para esa organización o esa entidad benéfica que cualquier recurso, no ya por los ingresos económicos, sino también por la visibilidad que le dan esas acciones. De hecho, tenemos muchas empresas o sociedades médicas que hemos organizado este tipo de eventos en este tipo de venue
y no solo han colaborado encantados, sino que además han dado una donación y además siguen en contacto con esas entidades para seguir colaborando con ellos porque se han enganchado a la causa benéfica con la que están trabajando, ¿no? Entonces ahí, como yo digo, eso es cuando se produce un evento redondo, ¿no? Estás haciendo lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer, tu cliente cumple sus objetivos en cuanto al evento y además nos llena el alma a todos, a participantes, clientes y en este caso organizadores que somos nosotros, nos llena de satisfacción el alma el poder con nuestro trabajo y lo que sabemos hacer bien, pues contribuir a causas pues tan solidarias como pueden ser muchas de las que con las que colaboramos actualmente, ¿no? El Banco de Alimentos, por ejemplo, ¿no? Colaboramos mucho con ellos, con Cáritas, en fin, con diferentes hermandades y estamos encantados y es algo también en lo que a través de Talentus, como tú me comentabas, Juanma, pues en lugar de que sea algo más, lo que yo he querido es que tenga más protagonismo, más peso en nuestra actividad y nuestra dedicación. Qué bueno, claro que sí. David, porque como antes que has mencionado esa parte importantísima que es la inteligencia artificial que nos está ayudando tanto, ¿cómo ha encajado la inteligencia artificial en el tema de eventos? ¿Cómo? Estamos en ello porque se ha producido una irrupción muy rápida de la inteligencia artificial, pero ojo, la inteligencia artificial empezó a acuñarse el término en el 1956, que nadie se equivoque, aquí estamos viviendo un proceso parecido al que nos pasó con Internet, cuando a todos los mortales nos llegó la posibilidad de tener Internet. Aquellos routers que pitaban, pi, que nos podía llamar por teléfono. 256K o algo así era. Internet ya existía desde hacía muchos años en determinadas industrias, militar, etcétera, etcétera, ¿no? En las comunicaciones. Aquí ha pasado lo mismo, o sea, la inteligencia artificial ya lleva un recorrido, no es que haya llegado ahora mismo, pero ahora se ha democratizado. Entonces la irrupción en el mundo de los eventos, como en cualquier sector, se ve con cautela, sobre todo porque hay un miedo lógico en el sector a que se deshumanice el sector por la utilización de la inteligencia artificial. Ya nos pasa a todos que no nos damos cuenta y cada vez nos daremos menos cuenta. Estamos o viendo una noticia hecha con inteligencia artificial o nos está atendiendo un asistente virtual. Pero por otro lado las posibilidades evidentemente que ofrecen son infinitas. Yo digo que siempre, como cualquier innovación, depende de las manos de quien esté y el uso que se le dé, ¿no? La IA es un Ferrari, es un multiplicador, y con esto, perdóname si soy un poco bruto, pero lo resumo, es un multiplicador. Es decir, si eres bueno, te va a hacer más bueno, y si eres gilipollas, te va a hacer más gilipollas. O sea, literalmente, ¿no? Es un acelerante, cuando te das cuenta, te das una leche muy rápido o llegas muy lejos gracias a ese vehículo. Sí intentamos nosotros en nuestra parcela ayudar a empresas y organizaciones a utilizarlo de una forma más humana e inteligente, porque evidentemente los logros que nos está aportando son muchísimos, ¿no? Por mencionar, se ha dado un salto, según leía recientemente, que tú me decías antes que era un experto. Yo no soy un experto, yo lo que pasa es que estoy todo el día aprendiendo de todo y de todo. No, pero estás haciendo, ¿no? Y me gusta transmitirlo, ¿no? Creo, ¿no? De inteligencia artificial. Yo ya hace unos años me metí con inteligencia artificial y hace ahora un año, 6 meses aproximadamente, ya me saqué el primer máster de inteligencia artificial que se ha hecho aquí en España con la Universidad Isabel I. Y yo ya llevaba bebiendo de inteligencia artificial desde los Estados Unidos, bueno, un poco como nos pasó cuando empezamos con la empresa de eventos, ¿no? Que la palabra team building nadie sabía cómo se escribía, ¿no? Y entonces hemos sido early adopters, como se suele decir ahora, es decir, los primeros que empiezan a hacer algo para meterse un castañazo, ¿no? Y la verdad que eso nos ha permitido el que una de las líneas de Talentus se dedique fundamentalmente a la utilización de inteligencia artificial y enseñar a otros a aplicarla, pero siempre con las personas en el centro de su utilización. ¿Cuándo te diste cuenta, David, que la inteligencia artificial era un aliado y no un enemigo? Porque sí es verdad que todavía hay muchas personas que lo ven un poco reacio, ¿no? Un poco, no sé si meterme en esto, lo ve como una barrera. En tu caso, ¿cuándo te diste cuenta de que era, oye, un aliado realmente la inteligencia artificial? Yo he intentado siempre beber de las dos fuentes, ¿no? De los que tenían muchas reservas con respecto a la inteligencia artificial o incluso estaban en contra o están en contra, y por otro lado aquellos que lo iban adoptando, o lo iban observando o incluso lo abrazaban a tope, ¿no? Incondicionalmente. Y de ahí yo saco un poco una conclusión. A nosotros en concreto nos ha ayudado a ganar mucho tiempo.
mucho tiempo en determinadas tareas mecánicas o repetitivas, tediosas, pero que ahora ese tiempo que ahorramos, nosotros por cada miembro del equipo lo estimamos en una jornada laboral completa a la semana. Es decir, estamos hablando de ahorrar 8 horas a la semana. ¿Y qué hacemos con esas 8 horas? Pues nosotros hay dos opciones. Una, reduces plantilla o no contratas a más nadie, que es algo que están adoptando algunas empresas, muy a mi pesar. Y la otra es que con ese tiempo haces más cosas. A nosotros nos ha permitido con ese tiempo, por un lado, que mi equipo pueda conciliar mejor su vida personal y que a nivel empresarial podamos dedicar más tiempo a hablar entre nosotros, a convivir entre nosotros, a cuidarnos los unos a los otros y a cuidar y hablar con nuestros clientes de una forma más extendida. Si yo tengo a alguien de mi equipo picando entradas para el Alcázar de Sevilla, que hasta hace poco había que hacerlo manualmente, durante toda una mañana, esa mañana se ha perdido en hacer otras muchas cosas más humanas y que realmente son las que de verdad importan, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros hemos visto la verdadera implementación y además la medimos. Si luego nos vamos a otros campos como la investigación del cáncer, según leía el otro día, se ha dado un salto de 20 años gracias a la inteligencia artificial. Que luego hay gente que la usa para otros fines, eso ha pasado. Siempre hay un listillo, ¿no? Ha pasado turno, ¿no? siempre, ¿no? Con la aparición de Internet, los buscadores, etcétera, las páginas web, pues igual, gente que lo utiliza para cosas maravillosas y gente que la utiliza para otras cosas, ¿no? Pero siempre, para nosotros lo fundamental es que nos ha dado mucha eficiencia en el ahorro de tiempo y dejamos de hacer esas tareas mecánicas. Yo me acuerdo cuando Google sacó herramientas para hacer rastreo de prensa y clipping de prensa, sí. Todavía había algunas empresas y organizaciones y entidades en las que llegabas y había una persona en la que estaba poniendo posits en las distintas páginas de los principales periódicos para hacer un resumen de prensa para darlo al responsable del área o a quien correspondiera. O sea, tener a una persona con todas las capacidades y posibilidades que tiene una persona dedicada a algo que hoy en día puede hacer una máquina, pues es como si mis amigos de Jaén siguieran cultivando los olivos con azadón en vez de con tractores y retros, ¿no? Entonces creo que hay que, ante la novedad o la innovación, lo que hay que hacer sobre todo es observarla, estudiarla, aprenderla, tener conocimiento, no opinar sin conocimiento, y a partir de ahí buscar el lado positivo, como siempre, de las cosas y hacer cosas maravillosas como es ganar tiempo. Yo la reducción de jornada tan vendida por tantos gobiernos, nosotros hemos puesto en práctica gracias a la inteligencia artificial. Es decir, podemos conseguir mejor resultado con menos tiempo, pues por ello no hay motivo para ni reducir plantillas ni reducir salarios, sino todo lo contrario. ¿Dónde crees que puede llegar el tope de la inteligencia artificial, David, como implementación? Aquí hay dos extremos. ¿Qué límite no se debe cruzar, ¿no? Yo soy del punto medio, soy templado en ese sentido, ¿no? Por un lado están la opinión de quien la utiliza como herramienta puntual y en el otro extremo los que abogan por una automatización total, ¿no? Yo conozco y colaboro con empresas que van hacia una automatización total y empresas que están en el extremo de utilizarla puntualmente, y yo opino que hay que quedarse en el punto medio, ¿no? En el sentido de que siempre con el criterio de que no se pierda valor humano. Y nosotros muchas veces que testeamos cómo están implementando inteligencia artificial en otras empresas, los ponemos a prueba con los asistentes virtuales. O sea, un asistente virtual que te atiende para un tema médico, por ejemplo, debe de darte siempre la opción de hablar con una persona. Claro. En muchos canales que tienen determinadas empresas, el asistente virtual es el único que te atiende. Si tú deshumanizas tu empresa, por lo menos los seres humanos no van a trabajar con tu empresa. Entonces yo creo que el límite no hay. El límite ahora mismo en la inteligencia artificial está en nuestra imaginación, pero de una manera bárbara. Aparte que va a venir una avalancha de novedades dentro de la inteligencia artificial. Nosotros estamos pendientes siempre de las novedades, lógicamente, porque luego las traducimos en formación y en consultoría. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el máster que tú me comentabas antes, hemos estudiado 32 guías distintas. O sea, ¿no? ChatGPT, Gemini, Copilot, muchas más, ¿no? Que la gente se piensa que nada más que está ChatGPT, ¿no? Y hay mucho más guías, ¿sabes? Y ahora viene una guerra muy interesante en la que los usuarios vamos a ser los beneficiados entre ChatGPT y Gemini, ¿no? Que es la de Google, no olvidemos, la mayor base de datos de la humanidad. Y Gemini ahora mismo se está reservando, pero empieza a sacar cosas. Lo que pasa es que también ChatGPT ha sido pionero en ese sentido. Y su estructura, su interfaz, su usabilidad está más testeada y está más evolucionada.
Yo creo que no hay que tirarse de cabeza, que hay que mirar la profundidad que tiene la piscina, pero sin duda mojarse en el uso de la inteligencia artificial para aquello que realmente nos haga ser mejor sociedad y mejores empresas. David, ¿qué ha sido lo último que has visto, que has aprendido sobre este tema de la IA que te haya volado la cabeza? Que hayas dicho, hostia, tío, en serio, hasta aquí ha llegado la IA, tío. Bueno, si te empiezo a enumerar, no hay podcast para cubrirlo. No sé, es más difícil la pregunta de lo que piensas, más que nada por cantidad de cosas a elegir, cosas, ¿no? A mí personalmente el poder ayudar a proyectos de emprendimiento y de responsabilidad social corporativa gracias a que la IA entrenada por nosotros nos ayuda a atender a esos emprendedores de Kenia que te comentaba, por ejemplo, o de las 3.000 viviendas, de los pajaritos con los cuales colaboramos también con alguna entidad, pues es maravilloso porque a lo mejor nosotros no tenemos tiempo de atenderlos en todo, pero sin embargo hemos entrenado un modelo de IA que les supone un asesor, un consultor y un tutor permanente. Y luego a nivel en clave más personal, independientemente de la creación de imágenes, noticias fake, recreaciones, las bromas con Grok, por ejemplo, que es la IA de Elon Musk, que no tiene guardarraíles, como decimos nosotros, con lo cual se pueden hacer cosas maravillosas, verdaderas barbaridades. A mí me ha enganchado mucho porque me gusta mucho la música, las inteligencias artificiales para la composición y producción de música, ¿no? Yo además en el máster he tenido la oportunidad de tener como maestros a los frikis en cada especialidad y he tenido a productores musicales y cinematográficos enseñándonos cómo utilizar las inteligencias artificiales para el cine, la televisión o para la música, por ejemplo, y ellos mismos están alucinando, ¿no? Porque supone un salto tremendo. Resumidamente, convertir lo que tienes en la cabeza, la creatividad, en una realidad en un trayecto muy corto, ¿no? Cuando antes el proceso a lo mejor hubiese sido muy largo y entonces si no tienes persistencia, como decíamos al principio, abandonas el proyecto. Pero al tener herramientas de IA que aceleran el convertir en realidad tu idea, ahí es donde está la conectividad maravillosa. El límite que me preguntabas antes, yo creo que el límite podría estar, por tirarme al barro, en que pienso esto y se convierte en realidad gracias a la inteligencia artificial. Es decir, que ya no nos tengamos ni siquiera que comunicar verbalmente o por escrito con la inteligencia artificial, sino que esté conectado neuronalmente, como ya sabemos todos, que hay algunos proyectos pioneros en ese sentido. Pero ahí es muy importante, yo creo, darle un marco legal, sobre todo, en el que a ver si esta vez las autoridades están por delante y no por detrás. Hay muchas empresas, David, o muchos usuarios de la inteligencia artificial que dicen, no, estoy entrenando a la IA, ¿no?, para un determinado asunto en concreto, algún tema. ¿Cómo se entrena realmente una inteligencia artificial? Bueno, lo primero es tener método. Si tú entras con IA como una cabra loca, la IA multiplica tu cabra loca y ya la IA se vuelve cabra, claro, empieza a divagar y se le va la olla, ¿no? Yo resumidamente, Carlos, es que tú comprendas mejor a la máquina. Yo a mí ya le llamo máquina, aparte es una expresión que utilizamos mucho en mi pandilla y mis amigos. Máquina, ¿qué tal? Buen palabra. Le digo máquina para que sepa que ella es la máquina, que quede clarito. Y a mí me llama David o me llama jefe aleatoriamente. Nunca me ha gustado que me llamen jefe, pero quiero que ella sepa que yo soy el jefe. Entonces, el entrenamiento, sobre todo, primero es tener método. Método quiere decir que tú tengas las ideas más o menos organizadas. Si tú le das un buen input, le das un buen briefing a la IA te va a dar un buen resultado. Si nosotros pretendemos que nos haga un trabajo brutal o una tarea brutal con una explicación ridícula, pues bueno, es lo mismo que alguien que quieres que trabaje contigo. Si tú no le enseñas bien y no le explicas bien lo que quieres, o ni siquiera tú sabes bien lo que quieres, pues esa persona acaba volviéndose loca exactamente igual que la inteligencia artificial. No nos olvidemos que la IA se diseña y se rediseña para asemejarse lo máximo posible a nosotros. A mí me ha permitido el estudio de la IA entender mejor también cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? En el sentido de cómo construye ideas y diverge, o sea, se le va la olla o converge, es decir, focaliza de una forma muy parecida a como lo hacemos las personas. Entonces, la clave mejor está en entender bien la herramienta y que la herramienta te entienda a ti. A eso le llamamos entrenar. Si yo a la herramienta le explico permanentemente, como haría con una persona que va a trabajar conmigo, le aplaudo las cosas que hace bien, le corrijo las cosas que no hace mal, pues evidentemente el modelo empieza a evolucionar, a entenderte mejor de forma más rápida y tú empiezas a sacarle mucho más provecho. El entrenamiento del modelo yo lo asemejo mucho al formar una persona en tu equipo
que quieres que colabore contigo en diferentes campos o en una especialización determinada. Y eso es el fallo que muchas personas y muchos emprendedores cometen, ¿no? El que no dan unas buenas instrucciones, no piensan antes de pedir, y al final pues el resultado no es el satisfactorio, o el resultado te hace trabajar al final más de la cuenta de lo que tú esperabas, ¿no? La verdad es que quiero contar una anécdota en este aspecto, porque con el tema de la IA, voy a poner en situación. Al final David Serrano también es el director del máster de eventos y congresos de la Cámara de Comercio de Sevilla, el cual yo pues también tengo la oportunidad de estudiar, y al final tú eres una persona que todo lo que aprendes, has dicho antes que estabas realizando un máster de inteligencia artificial, después también lo aplicas a tus alumnos. Eso es importantísimo, ¿no? Y quiero poner una anécdota curiosa, que es que este año hemos visto inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, y una de las clases que tuvimos, al día siguiente se lo comenté a mi madre. Le dije, mamá, mira, hemos estado haciendo tal, y al día siguiente, pues merendando, comiendo tal, me veo a mi madre con el ChatGPT ahí a tope, haciendo una ilustración realista, ¿no? Tal y como nos comentaste, con las frases típicas, ¿no?, que hay que darle a la máquina. Y mi madre está todos los días enganchadísima, David, te lo juro, al ChatGPT, O sea, hasta el punto de que me dice, mira, ¿qué te parece esto? Y una ilustración realista de ella, no sé, ambientada en época diferente en el trabajo. O sea que es impresionante. Vamos, dice hasta la frase de tómate el tiempo que haga falta para realizar esta ilustración. Correcto. O sea, se la ha quedado hasta mi madre y todo. O sea. Que además las IA, Juanma, ten en cuenta que cuando se han diseñado, cuando se crean ya los LLM, el objetivo fundamental de los desarrolladores de IA está en que la forma de comunicarse sea natural. Entonces, cuando tú le dices a la IA, tómate el tiempo que necesites para realizar esta tarea, pues lógicamente no te va a dar un resultado rápido, sino que se lo va a trabajar más, ¿no? Va a buscar más, va a analizar con más detenimiento. Pues exactamente igual, ¿no? Cuando quieres que alguien haga algo muy bien, pues si le das más tiempo, pues evidentemente te lo va a desarrollar mejor. Ya que mencionas a tu madre, menciono yo a la mía. La mía, por temas médicos, tiene unas dietas muy estrictas, esto lo puedes tomar, esto no, esto en esta cantidad. Tiene un libro prácticamente de todas las recomendaciones que le han dado los médicos, etcétera. Y eso para cualquier persona, y para una persona ya de 70 y tantos años, pues evidentemente es imposible hacerlo medianamente bien, a no ser que no comas nada. Entonces, bueno, pues cargamos esa información, le creé un ChatGPT en el que cargamos toda esa información, y entonces ya directamente o le pregunta o le manda una foto de lo que va a comprar en el supermercado o de lo que va a comer, y automáticamente le da una recomendación basada en la información que le hemos volcado. Cuidado, no es que la IA se lo invente, sobre todo cuando son Está entrenada en este caso. Está entrenada en este caso. Claro, ten en cuenta que la IA se adquiere conocimiento de 3 fuentes fundamentalmente. Una, todo lo que absorbe de la red, que no es poco. Todo lo que absorbe de las conversaciones que ha tenido contigo, y todo lo que absorbe de la información que tú le cargas, ¿no? Entonces, cuando el modelo está bien entrenado, tú le acotas también de dónde puedes sacar las preguntas, ¿no? Muchos de los que os siguen les habrá pasado que le piden a la IA una cosa y a la IA se le va completamente la pinza. Dile que no se le vaya la pinza. No te quejes, no me digas a mí, pues a mí no me funciona bien, no, díselo a ella. Díselo, claro. Es muy importante ser transparente con la inteligencia artificial en cuanto a lo que te está dando, lo que te está dejando de dar, y que le des los consejos, recomendaciones. Así es como realmente se va entrenando el modelo, aparte de con uso, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas, por ejemplo, para personas mayores. Las posibilidades son tremendas, sin olvidarnos de que luego dentro del plano emocional ahora mismo hay desarrollos de ella para acompañamiento de personas. Cuidado, estamos hablando de una máquina, pero bueno, sin menoscabo de los profesionales de la radiodifusión, la IA también para algunas personas es un asistente y es un acompañante en determinadas situaciones que evidentemente ofrecen mucha utilidad con muy poco esfuerzo. Claro. Totalmente. Hace poco escuché yo en un podcast también, justamente, David, de que muchos creadores de IA o mucha gente que está metida en el mundo de la inteligencia artificial decía que el mandarle un audio como que te captaba mejor tu personalidad, como que la respuesta iba a ser más humana, ¿no? Si tú le hablas de un problema, por ejemplo, me ocurre esto, tengo... El modelo trabaja lo que se llama modelos de lenguaje largo, es decir, entiende el lenguaje en toda su amplitud, entiende las pausas, entiende los suspiros, entiende... Sí. El audio le aporta una información adicional que la IA puede utilizar y sabe cómo utilizar. Sí es cierto que el modo audio hace que el modelo funcione peor, en el sentido de que
para trabajar en modo audio, que queda muy chulo, que te contesta con una voz humana, que tú puedes configurar en el modelo el tipo de voz con el que quieres que te conteste, de forma más rápida, de forma más amena, de forma más alegre, de forma más solemne. Está muy chulo, pero la capacidad de análisis del modelo se pierde, porque invierte muchos recursos de memoria, etcétera, en lo que es el pasar al modo audio. Yo le dicto a la IA y lo recomiendo mucho porque me expreso de forma natural. Claro, con tus hablo, expresiones, tus comas, no hablo robóticamente, ¿no? Hay mucha gente que habla con la IA de forma robótica y la IA lo que está buscando es que le hables de una forma humana, claro, porque está entrenada para eso. Entonces el modo dictado a mí me funciona muy bien, y luego lógicamente el modelo escrito. También el modelo dictado y sobre todo el modelo escrito te permite ver bien lo que le estás pidiendo. Y además es donde realmente la herramienta no consume tantos recursos y todos los recursos los pone a disposición de la capacidad de análisis, ¿no? Pero va a ir evolucionando también, hacia donde vamos, como os decía antes. Oye, de hecho tenemos Siri, ¿no? Alexa, claro, ¿no? Por eso digo que ahora viene Gemini, que todavía no tiene implementado o más desarrollado el modo voz, que si tiene ChatGPT. Sí. Y vamos a un modelo en el que ya no solamente podamos hablar con la IA, sino que podamos conectarnos mentalmente con la IA. Claro. Un poco es lo que están investigando algunas empresas. O sea, eso es lo Hay próximo. hay una película maravillosa de el de Gladiator, el del Joker, ¿cómo se llama? Joaquín Phoenix, que es Her, se llama Her, Sí, y ella, sí. que es una relación que tiene él con la inteligencia, una película más ambientada en el futuro, ¿no? Pero es la relación que tiene él con la inteligencia artificial. La persona que era recientemente viuda, tal. Y la película es, vamos, de hecho obtuvo muchos premios por eso, ¿no? Porque te das cuenta que al final, si te acompaña y te acompaña en tu día a día, te da igual que sea una máquina, que sea una persona. O sea que ahí está el debate de hasta qué punto eso es maligno en cuanto a relacionarse con las personas, ¿no? El futuro está aquí ya, pero además esta vez sí que de verdad, pasado, ¿no? El futuro ya pasado. Ver películas como Her o series como Black Mirror, tú lo puedes ver muy lejano, pero es que eso está ocurriendo ya, ¿no? Entonces, en muchos capítulos que hemos podido ver todos de Black Mirror, por ejemplo, ¿no? El uso de la IA como acompañamiento ya es una realidad en determinados países, Japón, creo que en China también. El otro día en un foro que estuvimos pues, se puso el caso, ¿no? Y el caso es real. Estamos hablando de una persona que pierde a su pareja y que se entrena un modelo con todos los recuerdos, las fotografías, las conversaciones, absolutamente todo se carga en la memoria de ese modelo, el tono de voz, la forma de expresarse, etcétera. Y esa persona que se ha quedado viuda, pues de alguna manera siente que esa persona está todavía con ella, porque esa persona además interactúa con ella en función de esos recuerdos y esas emociones que tienen ahora mismo en modo audio. Pero no nos olvidemos que hay otras disciplinas de la innovación, como es la robótica o la domótica, como pasa por ejemplo con Siri, con Alexia. En el tema de la robótica, fijaros el crecimiento. Da un poco miedo hablar de esto, pero es una realidad y hay que hacerlo, ¿no? Para saber abordarlo. Si no lo conocemos no podemos opinar realmente. El avance en la robótica en cuanto a ya los robots humanoides, con presencia, temperatura corporal, gestual, humana, unido a modelos de inteligencia artificial que son capaces de asumir la personalidad y los sentimientos de una persona, da muchísimo vértigo, evidentemente. Ahora, también os digo una cosa. Si esto hace más feliz a una persona, bienvenido sea. Si esto destruye o anula a una persona, pues evidentemente habrá que tomar medidas para que esas cosas no ocurran, ¿no? Pero creo que es muy importante que tanto la sociedad como las instituciones en esto se pongan las pilas y vayan por delante para que hagamos que realmente se humanice más la digitalización y se aproveche al máximo la digitalización y la inteligencia artificial, y no que al final pues digitalicemos la sociedad y al final nos deshumanicemos. Yo creo que ahí es donde está el gran reto y en el que yo creo que tanto desde los estamentos más básicos de la sociedad como los estamentos más altos hay que ponerse las pilas en ese sentido, y ante eso yo invito sobre todo a entender y a conocer y estudiar y observar de verdad, no con lo que nos va llegando de las noticias sensacionalistas, etcétera, ¿no? En tu caso, David, ¿te ha costado inculcarle a tu equipo digamos, trabajar con la IA, estar, digamos, en continuo contacto con la IA? ¿Eso te ha costado a la hora de
de inculcárselo a la gente de escultura? En mi equipo hay varias culturas, tenemos por eso se llama también escultura, ¿no? Hay varias culturas y está la cultura de la gente que adopta las innovaciones tecnológicas con mucha apertura, con mucha ilusión, son más nativos digitales, son más nuevos en el sector también, con lo cual están más abiertos a nuevas formas, a nuevas herramientas. Pero tengo un equipo, dentro de que mi equipo es de base creativa e innovadora, hay ciertas reticencias casi culturales en la utilización o no de la herramienta y no es fácil. Es decir, nosotros nos pasa tanto en nuestra empresa como a las empresas que asesoramos en implementación de IA. La primera fase es de culturización o de evangelización, podríamos llamar, ¿no? De hacerles ver los pros y los contras que puede tener. Pero nosotros utilizamos una fórmula muy rápida, ¿no? Es decir, esto te va a permitir ahorrar tanto tiempo que vas a poder dedicar o a estar más tiempo con tus hijos, con tu pareja o en tus hobbies o trabajando y ganando más. Pues perfecto, ¿no? Entonces el fin en este caso justifica los medios, pero no es inmediato ni automático. Ten en cuenta que todavía mi generación se está adaptando a utilizar bien los buscadores. Hoy en día yo me acuerdo cuando yo daba curso con MKG20 de marketing digital por toda Andalucía y otros lugares. Hoy en día, 20 años después, todavía muy poca gente utiliza adecuadamente los buscadores, ¿no? Utilizamos el buscador genérico, le hacemos una pregunta rápida y nos tragamos 18 resultados que no nos sirven hasta que damos con el que realmente nos interesa e incluso a veces picamos en publicidad que no es lo que estábamos buscando. Pues si eso no hemos sido capaces de adoptarlo en 20 años que llevamos ya, pues imagínate lo que pasa ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces hay de todo. En la viña del Señor hay más resistencia, menos resistencia y hay ateísmo en muchos casos. Yo la prueba de fuego la tengo en casa, porque Elena, mi mujer, de entrada rechaza este tipo de cosas hasta que luego ella ya empieza a hacer logros y a conseguir cosas que le enganchan tanto igual que a mí. Como yo digo, la mujer del predicador está en contra de ella, pero porque son formas distintas de acometer la innovación. Sí es verdad que yo soy de tirarme a la piscina muy rápido y a veces me sale bien y a veces me meto un castañazo. Pero hay otras personas que necesitan más tiempo para asumirlo, pero bueno, creo que adaptando también y empatizando con la forma de implementar, pues se consiguen cosas maravillosas realmente. Tema muy interesante, Carlos. La verdad es que me encanta pues el tema de la inteligencia artificial. Y creo que la gente habrá aprendido mucho pues sí, con la verdad que sí. Que nos queda mucho por ver. Ahora ten en cuenta que ahora mismo las inteligencias artificiales no están monetizando. Tú pagas una suscripción, pero las inteligencias artificiales ya mismo van a meter publicidad. Eso es obvio. Ya no publicidad, sino que van a tener un sesgo. Tú cuando haces una búsqueda, oye, ¿cuál es el mejor podcast de Andalucía? Ojuque Podcast. En Google, Ojuque Podcast, por supuesto, pues puede haber que si Ojuque Podcast no ha generado contenido en ChatGPT, igual ChatGPT no le posiciona en el resultado. Sin embargo, si lo hace mejor Google o YouTube, como es vuestro caso. Entonces, claro, de alguna manera, el camino que nos ofreció Internet y los buscadores en su día nos va a enseñar un poco por dónde pueden ir los tiros también en la asunción de la inteligencia artificial. Hemos comentado antes brevemente algo sobre la gestión de equipo, que sí es verdad que es un tema que a mí personalmente me encanta, ¿no? Me vuelve loco, ¿no? Ese liderazgo también por parte de los líderes, ¿no? Pero sí es verdad que no sé cuántas personas soy ahora mismo trabajando en escultura, David, aproximadamente. ¿Cuántos trabajadores podéis ser? Nosotros estamos fijos 25. Y luego muchas personas que colaboran con nosotros de forma eventual. ¿Cómo se puede gestionar ese campo, ¿no? Ese trabajo realmente de esas 25 personas? Porque al final cada uno es de su padre, de su madre, cada uno pues un día puede tener un día malo perfectamente, otro puede venir eufórico. ¿Eso cómo un líder lo puede gestionar? Yo sobre todo creo... Vuelvo a repetir con la empatía, poniéndome en el caso de esas personas y realmente comprendiendo sus necesidades reales y que ellas comprendan también las necesidades reales nuestras y de la organización, ¿no? Y en segundo lugar, transparencia. Para mí la confianza empieza en ser transparente y ser transparente para mí es lo que piensas, sea bueno y malo, compartirlo. A mí no me sirve de nada que alguien de mi equipo esté mal si no lo sé y no me doy cuenta o no me lo dice, ¿no? Entonces ya cuando voy a reaccionar esa persona ya está hundida. Sin embargo, si tiene dificultades y está con problemas para flotar, pues si pide auxilio, pues evidentemente se le puede ayudar. Y sobre todo dando ejemplo, ¿no? Yo creo que la forma de liderar hoy en día debe de ser humana
y dar ejemplo y predicar con el ejemplo, tanto en el esfuerzo, en la dedicación, en la ilusión, en la fe, la creatividad, la imaginación, y eso poder contagiarlo a tu equipo. Yo creo que el reto de un líder está hoy en día en que sea cercano, en verse cercano, en que seas un miembro más de tu equipo con un rol de dirección, de organización, y el que seas una persona en la que se puede confiar porque tus hechos así lo demuestren. Y yo creo que eso ahí hay mucho campo de desarrollo todavía en las empresas de todos los sitios, las empresas andaluzas, y sería maravilloso que los nuevos emprendedores lo acometan desde el principio, ¿no? Ahora mismo hay ya una cultura de liderazgo absolutamente distinta, mucho más horizontal, sí, mucho más cercana. Y bueno, como decía Kennedy, ¿no? Un buen líder es aquel, o el líder más inteligente es aquel que se rodea de personas más inteligentes que él. Sí. Ya no inteligentes en un campo concreto, sino inteligentes también emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es algo además que las nuevas generaciones, al menos lo que yo observo, agradecen cada vez más. El dinero nos importa a todos, evidentemente, las horas de trabajo también, pero estar en un sitio en el que puedes confiar, en el que te sientes reconocido, en el que no estás solo. Una cosa es un grupo de trabajo y otra cosa es un equipo. Un equipo, como decimos en rugby, es mucho más allá de lo que es algo deportivo, extrapola los límites del deporte, ¿no? Pues exactamente igual en el mundo de la empresa. Mi equipo se desviven los unos por los otros, y lo digo a muchísimo orgullo, dentro y fuera del trabajo. O sea, nos ocupamos y nos preocupamos y nos cuidamos los unos a los otros, y eso nos permite, por ejemplo, pues en el caso de un compañero está malo o tiene una dificultad en casa o un problema con el niño en el colegio, rápidamente el equipo se reorganiza sin grandes traumas, ¿no? Esa responsabilidad. Somos conscientes de que estamos en un entorno laboral, pero también yo creo que hay un error de bulto de querer separar en seco la vida profesional de la vida personal. Es inevitable que estén entremezcladas, absolutamente inevitable. Yo no puedo estar, o tú no puedes estar trabajando aquí en Ojuque Podcast sin acordarte de tu madre, que a lo mejor tu madre la acaban de ingresar. O sea, eso es imposible. De la misma forma que tú a lo mejor estás con tu madre en el hospital y de repente te viene una idea para Ojuque Podcast y te coges un momentito y la apuntas en el móvil, pues, y te sientes mal por hacerlo. Pues no, es que es imposible. No tenemos un cerebro estanco en ese sentido. Entonces, la conciliación, yo creo que, igual que la sostenibilidad, va mucho más allá de lo que es encajar unos horarios. La conciliación va en torno a asumir que la vida personal y la profesional se entremezclan y ser capaces de llevar ambas cosas en paralelo sin que por ello se nos venga el mundo encima, ¿no? Entonces, la conciliación para nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa también es una forma de hacer equipo. Nosotros no tenemos horario en escultura. Te iba a decir que tenéis total flexibilidad. No tenemos horario, ni calendario, ni si es presencial o nos lo comunicamos, evidentemente. Claro. Oye, hoy me quedo a teletrabajar. Oye, el viernes teletrabajo porque me voy a Madrid a ver a mi novia y aprovecho hoy el jueves. Claro, yo ¿qué necesidad tengo como empresario? Aquí me pongo en modo empresario. ¿Qué necesidad tengo como empresario de que alguien esté trabajando en la oficina por narices hasta las 3 de la tarde el viernes y para ir a Chipiona se trague un atascazo espectacular? ¿No va a ser esa persona más feliz y por ende más eficiente si el jueves termina a las 3 o termina a las 5, se tira para Chipiona con la autopista despejada y el viernes teletrabaja mirando al mar? Yo lo querría para mí y lo quiero para mi equipo. Ahí es donde entra en juego la verdadera empatía, ¿no? Ahora mismo, David está llegando un aluvión de currículum a Ojuque Podcast porque todo el mundo querrá trabajar contigo. Nosotros ahora mismo estamos, lo digo de verdad, ¿no? Estamos abiertos a proyectos. Yo creo que nunca en mi vida me ha llegado un proyecto de alguien o una idea que no le haya echado una mano o la haya mirado con cariño. Y te decía también en el tema del calendario, o sea, mi equipo no necesita pedir permiso para cogerse unos días de vacaciones u otros. Es su trabajo, es sus proyectos, son sus compromisos con clientes, proveedores y colaboradores los que le van a decir si se puede coger unos días de vacaciones o no se puede coger unos días de vacaciones. Y en ese sentido estamos súper contentos, ¿no? También para nosotros las instalaciones, el espacio, ahora mismo es secundario, porque trabajamos mucho en híbrido también, pero para nosotros el contacto de estar juntos en la oficina es algo que nos encanta. Y por ese motivo también nos llevamos las oficinas a la zona del Aljarafe y las naves y los talleres, porque trabajamos en medio del campo.
Hay veces que a lo mejor pues, una reunión cualquiera no la tenemos en la oficina o una conversación con algún compañero la tenemos dando un paseo por ahí entre olivares y flores de las Jarafes. Bueno. Maravilloso, las tierras altas, como yo digo, Sí. porque es calidad. Yo siempre he dicho que calidad de trabajo da calidad de vida y calidad de vida se traduce también en calidad de trabajo, ¿no? Entonces, también a la hora de ubicar el espacio pensábamos en un lugar donde la gente no tuviera problemas para aparcar, fuéramos al revés del tráfico y además pues te asomas a una ventana y estás viendo naturaleza a 10 minutos de Sevilla, lo cual es un lujo. Es que fíjate que parece una tontería, pero es que en verdad todo cuenta. Y ese que parece pequeño detalle, pero después se puede convertir en algo muy, muy importante, ¿eh? Correcto. O sea que... Al final todo forma parte de tu experiencia laboral. Yo creo que puedo decir con la mano en el fuego que mi equipo cuando va a trabajar va con ilusión. Hombre, cuando tiene que echar muchas horas, ahora un viaje para allá, pues es que es cansado, cuidado, que esto no estamos hablando. Trabajamos en un sector duro, pero con ciertos hábitos y con cierta cultura de empresa, una cultura más abierta, se puede conseguir muchísimas cosas sin perder eficiencia, sino al revés, todo lo contrario. Ahí es donde entra también la fuga de talento que hay en muchas empresas, ¿no? Que sí, que yo podría estar ganando mucha pasta, pero no soy feliz. Yo creo que ser feliz en tu trabajo es un objetivo que tiene que tener todo el mundo. No, yo soy desgraciado de 8 a 3 o de 9 a 6 y a partir de las 6 empiezo a ser feliz con mi deporte, con mis amigos. Bueno, ¿por qué no lo vas a hacer desde el principio, ¿no? Eso es lo que buscamos nosotros en nuestros proyectos y en nuestras organizaciones, ¿no? El que realmente no es lo mismo levantarte, voy a trabajar. El cuerpo, menudo ¿no? rollazo, a trabajar, qué gana tengo de que llegue a las 6 de la tarde. Mal vamos, si estás empezando el día estás deseando que termine, ¿no? Y lo que buscamos realmente es que gente que se levante chutada y que además muchas veces esa forma de trabajar también les ayude a ser más felices fuera del trabajo, porque Al final es contagioso. es contagioso. Efectivamente. La figura del líder tiene que existir, ¿no, David? Al final un jefe, ¿no? Una cabeza visible tiene que existir, pero ¿qué ingredientes se tienen que reunir para ser un buen líder? Para decir tú... Yo creo primero y lo digo entonando en mi persona, en primer lugar ser buen líder de ti mismo. Un líder que no tiene organizadas las ideas, que no filtra, que no observa a sí mismo y lo que le rodea y a la gente que tiene alrededor y a sus clientes, pues un líder totalmente caótico, que ese caos luego produce tensión, evidentemente, en el equipo. En segundo lugar, humanidad. Pensar en que se trabaja con personas y para personas y que el factor humano, lejos de ser un condicionante, es un acelerante fantástico y además debe de ser el fin común de cualquier empresa. Y en tercer lugar, como os decía, el ser transparente. Yo a lo mejor no puedo ser amigo íntimo de mis compañeros de trabajo, pero sí compartir muchas cosas, tanto personales como profesionales, que nos hagan en definitiva que nos entendamos, nos comprendamos y nos respetemos más. Y a partir de ahí se genera la convivencia. Es decir, el líder debe no solo aportar visión, sino que debe también dar la forma de conseguir alcanzar esa misión y esa visión, creando una cultura en la que la gente se sienta feliz, siendo cada vez mejor en su trabajo y cada vez más eficiente. David, la gente de tu equipo se apoyan quizás en ti cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal, buscan ese apoyo. En tu caso, ¿en quién te apoyas? O sea, ¿en quién se apoya un buen líder como tú, por ejemplo? Porque claro, ellos se pueden apoyar en ti, pero ¿tú te puedes apoyar en ellos o te apoyas en otras personas? Pues esa es buena. El líder muchas veces trabaja solo, trabaja contigo o contra ti, muchas veces. Yo soy una persona muy reflexiva, a veces demasiado. Los que me conocen bien se estarán riendo si me escuchan, ¿no? Le doy muchas vueltas a las cosas, soy muy reflexivo desde siempre. A mí el pasear o hacer el Camino de Santiago para mí es otro tipo de viaje al interior interesantísimo. Entonces te apoya sobre todo yo en mi caso, en mi pareja, con la que vamos a hacer ya de récord 30 años casados, y además trabajamos juntos, con lo cual nuestra relación es doble, estamos el uno con el otro hasta en la sopa. De lunes a domingo, ¿no? De lunes a domingo, tela, ¿no? Hemos decidido que a lo mejor nos divorciamos de viernes a domingo, nos tomamos unos descansos, pero bueno, muy feliz de cómo llevamos esa relación también, y evidentemente para mí Elena es una persona en la que me apoyo, pero no con frecuencia. No me gusta, me gusta compartir cosas que me ilusionan más que compartir problemas. Soy muy de madurar los problemas antes de compartirlos con los demás.
luego con mis amigos, evidentemente, y luego con mi equipo. Mi equipo para mí son amigos también, nos conocemos muy bien y nos apoyamos los unos a los otros, tanto en lo profesional como lo personal. Nosotros siempre tenemos un dicho en nuestras empresas, que es que antes de plantear un problema, de entrar en mi despacho, mi puerta siempre está abierta, antes de entrar a plantear un problema, tienes que venir con el problema y 3 soluciones alternativas. A mí como líder hago exactamente lo mismo. Antes de trasladar un problema a esas personas en las que me puedo apoyar, y que sé además que cuento siempre con su apoyo, pues antes intento yo buscar soluciones antes de poner a esa otra persona en la misma tesitura en la que estoy yo. Hay personas directamente que los problemas los trasladan a otros, entonces eso se convierte en toxicidad. Y eso es parte también de nuestra cultura en la empresa, ¿no? El ser capaces de analizar e identificar un problema, buscar soluciones alternativas y luego compartirlas con los compañeros, pero no llegar, tenemos un problema. La gente que empieza a hacer prácticas con nosotros, que para nosotros es una actividad muy importante, y de hecho el 80% de nuestra plantilla vienen de programas de práctica, siempre le produce un shock cuando entran y dice, tengo un problema, muy bien. ¿Y cuántas soluciones has pensado? No, vengo a que me deis soluciones. Digo, no, eso no es trabajar en equipo, eso es largar el marrón. Entonces, para nosotros, ese pequeño hábito, muchas veces los pequeños hábitos, los pequeños detalles son lo que al final hacen una cultura de empresa eficiente y feliz. Qué bueno. Wow. Estamos aprendiendo muchísimo. Hasta aquí, Yo como te lo dice dije, Carlos, que el iba a ser 10 un gran podcasts podríamos hacer, pero vamos a entrar un poquito ya en secciones, ¿no? En secciones, de ¿no? Buque Podcast. Desgraciadamente, porque se nos acaba el tiempo, David, la verdad. Y bueno, y por supuesto tú también tienes tu propia vida y tu propio compromiso. Pero vamos a entrar en las secciones típicas, ¿no? Del podcast. En primer lugar, empezamos, si te parece, por el momento Who, Momento ¿no? Who. Momento Who es un momento, David, anecdótico, un momento vergonzoso que hayas tenido a lo largo de algo tu vida. Que nunca hayas contado. Evidentemente, tú has tratado con muchísimas personas de muchísimo calibre, entonces me imagino que te habrá pasado algún momento, ¿no? Así anecdótico que tú digas, hostia, este instante fue brutal, ¿no? Pues la verdad que mucho, me vienen a la memoria un montón y hasta me sonrojo, porque como dicen mis hijos, papá es capaz de morir por la broma, ¿no? O sea, yo de estas situaciones siempre he sacado cosas positivas. Bueno, hay una que le voy a hacer spoiler a Carlos Herrera, que hace ya mucho tiempo lo sacó en antena, y el protagonista soy yo. No voy a entrar en detalle. No dijo tu nombre, pero eras tú el protagonista. Era yo. De hecho, una historia que ha dado la vuelta, y en alguna ocasión alguien lo ha contado, y entonces alguien que estaba dice, eso era David Serrano. Y fue, bueno, en una caseta de feria en la cual, bueno, teníamos un evento además también, y bueno, pues entré en el baño con mucha urgencia. Y el baño estaba encharcado, que muchas veces pasa con el albero, y entonces, bueno, tuve que adaptar a una posición un poco extraña para no mancharme y tal, y cuando fui a apoyarme en la pared, pues se cayó la pared, se desmontó el cuarto de baño y aparecí de aquella manera en la caseta. Eso como anécdota dentro de lo que es un evento, en este caso la feria. Y luego otro que me pasó en el extremo completamente distinto fue un evento muy importante para Airbus, que hicimos a nivel internacional, que hicimos en Sevilla, Los Alcázares, y en la cual presidía Felipe VI, recién nombrado rey. Nosotros llevábamos varios días antes trabajando con la Guardia Real y con el Servicio de Seguridad de Casa Real, visitas en el Alcázar, medidas de seguridad, las partes con los perros, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos buena piña con el equipo de seguridad y el jefe de seguridad de Casa Real. Que la noche antes cenábamos juntos, total. Llega el día del evento y el presidente Airbus espera en el patio de dueñas a su majestad, y en ese momento aparece Felipe VI, y entonces justo pasaba al lado mía, protocolariamente yo no me podía mover, iba a saludar directamente, o lo recibía el presidente de Airbus, y justo cuando está pasando por mi lado yo saqué el móvil y me hice un selfie robado con Felipe VI justo pasando detrás mía y yo delante, ¿no? Y me llega el jefe de seguridad y me dice, David, no era necesario. Me lo podías haber dicho, porque su majestad además se hubiera prestado a hacerse una foto contigo, encantado, como hace con todo el mundo. Yo creo que durante todo el evento no se me bajó ni la vergüenza ni el colorado de la cara,
porque realmente había hecho el tonto. Para nosotros era un evento muy especial, la primera vez que hacíamos un evento, aunque hemos hecho alguno más, con Casa Real, pero yo me trabajé el cateto de una forma brutal, entonces 25 años de experiencia parecía que no me había enterado absolutamente de nada, ¿no? Y además son cosas que después dices tú, si después le podía haber pedido la foto, y Sí, ¿para sí, qué? sí, sí. ¿Para qué lo es? Pero además habiendo conocido a la gente de Claro. la Guardia Real y Pero- del equipo de seguridad, que Pero- claro, con toda la razón, pues este hombre se me acercó y me dice, David, no hacía No hacía falta. falta. Esto me lo podías haber dicho y tal, que me duró la vergüenza. Creo que no volví a aparecer ni a hablar en público durante todo el evento. Pero anécdotas en nuestra actividad muchísimas. Muchísimas, con clientes, con amigos, en fin. Situaciones, además vivimos en el rabioso directo y en el mundo de los eventos pues se dan muchas situaciones, a veces rocambolescas. De hecho, antiguamente teníamos un libro que llevaba un compañero que le llamábamos el anecdotario. Es decir, íbamos anotando todas las anécdotas y luego nosotros hacemos 2 o 3 veces al año una convivencia. Bueno, convivimos siempre, ¿no? Pero nos vamos 2 o 3 días de retiro y leíamos esa anécdota, que deberíamos de recuperar esa tradición porque nos pasan tantas cosas que al final se nos olvida muy rápidamente. Pero Sería sí, interesante Al recuperarla, final ¿eh? el mundo de los eventos es Interesante. como el teatro, David. Una vez que se levanta el telón, es todo verdad. totalmente. Nosotros, de hecho, trabajamos con mucha gente No hay margen de... del teatro, El teatro. y bueno, pues me sonrojo por ahora mismo porque me estoy acordando de mis situaciones en las que no siempre yo soy el protagonista. No, ni se me eres, de- no ni eres se- siempre el que está en la ni caseta. se ¿no? me ni se me desmonta los cuartos de año. Nunca más, Hostia, lo del nunca cuarto más de año. aparecí por esa caseta, obviamente, por si no me fuera a reconocer nadie. Pero bueno, lo contaba sobre todo porque es una historia que es que ha dado la vuelta, ¿no? Que te encuentras a alguien contándolo y dice, un tío tal, y alguien dice, no, pues este es fulano, ¿no? Pero bueno, eso de lo que avergonzarme y por lo demás muchas anécdotas que se te dan porque trabajamos muchas veces muchas horas con gente muy dispares y se dan situaciones muy Rocambolescas, ¿no? rocambolescas, totalmente, ¿no? Otra sección que tenemos en el programa, David, es el palabra. Una palabra que tú utilices andaluza mucho en tu día a día. Quillo, ojú, mi arma. Yo soy muy pro andaluz y muy pro Cabeza. la lengua. la Máquina ya lo has lengua- dicho. Máquina lo dice, ¿no? Máquina, sí, Máquina. máquina, Y yo máquina máquina. a tope. Uso mucho ole de arte, Sí. en fin, mucho. Nosotros hablamos mucho andaluz Claro. dentro de la empresa, dentro de que en nuestra empresa se hablan 4 idiomas distintos, trabajamos con clientes internacionales, pero yo tenemos muchos clientes, por ejemplo, catalanes y hacemos mucha labor de evangelización del andaluz, ¿no? Y le enseñamos expresiones. De hecho, uno de los talleres que hemos hecho en algunos eventos es un taller de andaluz, en el que vean que tenemos muchísimas expresiones, como no ni nada, por ejemplo, la triple negación, Sí. que es única e insólita en la humanidad, y utilizamos muchas expresiones. No me viene una así porque realmente, Hay muchas. además tengo macarenos y tengo trianeros y trianeras en la empresa. Y bueno, Rocío Molina, que es una excelente compañera desde hace mucho tiempo, es trianera de pro y todo lo que absorbe, porque es una esponja, todo lo que absorbe en el barrio de Triana nos lo lleva a la oficina, con lo cual el enriquecimiento de expresiones es bárbaro, ¿no? Y Hugo nosotros lo- Macareno, ¿no? Hugo también Macareno. Hugo es Macareno. Hugo es ahí del otro tirón. Y la verdad que, bueno, expresiones muchas. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, como os decía, ¿no? El acto de sacar autobuses de un coneso le llamamos dispatching. Dispatching. Bueno, en la terminología se le dice dispatching, que yo creo que ni existe en inglés. Y en andaluz es despachar. Oye, ¿habéis despachado a los clientes? Sí, pues hemos despachado a los clientes. Entonces ahí ya Todo el mundo a su hotel. Y... se resume de buena forma, ¿no? Y ahora, para finalizar este episodio que hemos tenido con David Serrano, vamos a finalizarlo de la mejor forma posible, David, porque te vamos a hacer un test del andaluz, ¿vale? Versión organizador de eventos. Perfecto. ¿Vale? O sea que vamos a hacer preguntas cortas, respuestas cortas. Aunque bueno, te puedes extender si quieres un poquito. ¿Vale? Vale. Empieza tú, Carlos. Dale tú. Venga, perfecto. ¿Tipo de evento favorito? La feria. ¿Cuál es el evento, David, más jodido de hacer? El que se quiere rápido, barato y difícil. ¿Qué tipo de cliente es el más peculiar o el más coñazo? Coñazo ninguno, por favor, Carlos. Estamos en antena y nos están escuchando todos. El cliente más complicado es el cliente que no tiene claro lo que quiere. ¿Y el más cómodo? ¿El que sea más fácil de trabajar? El que forma equipo contigo. ¿Cuál ha sido el mejor evento de tu vida como organización? Me voy a marcar una cursilada. Mi boda.
Ole. Bueno, yéndome a lo profesional, uno de los más importantes fue este que os comentaba de Airbus, con presencia de la Casa Real en el Alcázar. Pero bueno, y los primeros eventos que organizábamos son entrañables y no los olvidamos nunca, porque con muy pocos recursos, que ahí es donde trabajamos la creatividad, éramos capaces de conseguir mucho efecto. Nosotros reciclábamos materiales para montar escenarios, etcétera. Entonces esos eventos también van clavados en el alma y acompañándonos siempre, ¿no? David, antes que has dicho lo del Alcázar y del Rey, el Rey se queda allí, ¿no? Es su estancia, ¿no? Cuando viene aquí a Sevilla. En este caso no, porque el Alcázar es muy atractivo, pero es muy incómodo. Entonces, normalmente la Casa Real ha venido usando normalmente el Alfonso XIII, el Hotel Alfonso XIII como residencia, aunque el Rey sí tiene, digamos... Una residencia permanente. Es el único que puede pernoctar realmente. De hecho, la reina, si viene sola, no puede pernoctar en el Alcázar. Solamente el Rey. Y cuando el Rey viene al Alcázar, se alza en el Alcázar el pabellón real, para saber que el Rey está en plaza. David, ¿un lugar donde te gustaría hacer un evento y todavía no lo has hecho? En la Sierra de Cazorla. Es mi segunda tierra. Qué buena zona, ¿eh? Y tengo familia allí prácticamente. Tengo la suerte de tener una pequeña casa en una aldea y les mando un saludo además porque lo están pasando muy mal. Hola. Porque el Guadalquivir viene muy fuerte desde arriba, ellos recogen mucha cuenca de agua y ellos trabajan en un camping que crearon hace pues 45 o 50 años y las lluvias prácticamente le han arrasado. Y siempre me he hecho alguna cosa allí, sobre todo con gente joven y campamentos y tal, pero me gustaría hacer un evento corporativo allí, sobre todo por darle visibilidad a todas las posibilidades que tiene una sierra tan importante como la Sierra de Cazorla y sin embargo tan desconocida. La puso en el mapa Félix Rodríguez de la Fuente hace ya muchos años. Y es una joya, ¿no? No hay que irse a los Pirineos para descubrir pues un ecosistema fantástico como es la Sierra de Cazorla. La Sierra de Cazorla sería el sitio. Porque Punto Ambría, que es otro de mis rinconcitos, hacemos muchos eventos allí porque además tiene una planta hotelera fantástica y hemos montado eventos muy importantes allí, como la Convención Internacional de Nike, ya que me preguntabas eventos que se te quedan, que me acuerdo perfectamente que como padrino del evento, bueno, venía el presidente y propietario, el señor Nike, como yo decía, la plana mayor de Nike, entonces que en un pueblo andaluz como es Punto Ambría se fije una entidad como Nike a nivel mundial para hacer su evento mundial, pues es una responsabilidad y es un orgullo muy grande como empresario, como andaluz. Y me acuerdo que venía Carl Lewis, que era un armario empotrado, yo no sabía que era tan grande, lo esperaba mucho más delgado y bueno, pues para nosotros fue realmente mágico, una leyenda de aquellos tiempos del récord mundial, pues... De los 100 metros lisos. Entonces yo ahí voy y hago un llamamiento a los ayuntamientos y las instituciones y las empresas andaluzas a la hora de posicionarse en un sector que es tan motor de desarrollo como los eventos, porque los eventos llegan, tiran de recursos y consumen recursos de los comercios, las tiendas, las empresas y los profesionales de un área determinada y además le dan visibilidad a ese territorio. A mí me comentaban algunos directivos de Nike que después de aquel evento algunos han ido a Punto Ambría de nuevo y se han pasado unos días de vacaciones allí, por ejemplo. La familia. Tenemos una tierra maravillosa, una gente maravillosa, una cultura maravillosa que es envidiada en todo el mundo, en todo el mundo. Yo he viajo mucho y todo el mundo me dice, Andalucía, Andalucía. Y creo que el utilizar el sector de los eventos como motor de desarrollo es algo que debería hacerse de forma más decidida, tanto desde el punto de vista institucional como empresarial. Claro, porque todo el mundo puede pensar, o sea, un evento de Nike, vamos a hacerlo en Sevilla, una gran ciudad. Y no, joder, que al final se puede hacer un evento de Nike en una localidad como Punto Umbría, totalmente, en plena provincia de Huelva. Yo me acuerdo hace 15, 20 años hicimos la fusión de Chrysler con Mercedes, que eran enemigos. Entonces era un evento para que los equipos se cohesionaran. O sea, nosotros en 4 días teníamos que hacer magia y lo hicimos en Carmona, que también es uno de nuestros grandes tesoros, al igual que Écija, con lo cual estamos trabajando mucho ahora con el Ayuntamiento de Écija, porque tenemos unos enormes recursos para poner a disposición del sector evento y que eso genere motor de desarrollo económico y social allá donde vaya, porque además es algo que se habla mucho en los foros de eventos, ¿no? Los eventos tienen que dejar huella positiva allí donde se celebren y creo que es una de las misiones más bonitas que tenemos en nuestro sector, ¿no? Totalmente. David, ¿la mejor ciudad para desarrollar un evento? La mejor ciudad. La mejor ciudad es aquella en la que la gente se implica también con el evento, ¿no? Hay ciudades en las que tenemos muchas dificultades,
y hay ciudades las que nos cogen con los brazos abiertos, ¿no? Realmente nosotros hemos hecho eventos en ciudades feas de narices. Pero era el valor añadido, ¿no? Ser capaces de hacer un evento mágico en un lugar donde a priori no había magia. Hemos hecho eventos o cenas de gala en edificios en derribo, con una medida de seguridad y tal, pero buscando una estética totalmente contradictoria un poco con lo que normalmente se viene haciendo, porque siempre intentamos sacar punta o originalidad de distintos sitios. Y a nivel internacional igual, nosotros hemos hecho eventos en Praga, por ejemplo, que hicimos una recreación de Harry Potter en un castillo, el castillo de Santa Inés en Praga. Y entonces a nosotros muchas veces los sitios nos inspiran en el tipo de eventos, son una fuente de inspiración. Y dices, oye, que vamos a hacer esto en este castillo de Praga, ¿qué se te ocurre? Claro, cuando nos que vimos el castillo dijimos Harry Potter, pero vamos, sin duda. Además era el lanzamiento de la marca Skip, cuando mancharse era divertido, una campaña que hizo los detergentes. Y bueno, pues montamos una gincana tematizada de Harry Potter en que todos se tenían que manchar mucho. Luego cuando llegaban a la habitación del hotel se encontraban su toga perfectamente limpia porque Skip ha hecho magia, ¿no? con las manchas. Entonces yo creo que cualquier lugar, los pueblos pequeños también, ¿no? Hemos hecho muchas cosas en Mija, en Gerena, en el Aljarafe, en Umbrete. Sí. Y siempre intentamos de alguna manera el que nuestros clientes en los eventos descubran sitios y personas diferentes. Y eso es muy enriquecedor, como hablábamos antes con los viajes. Con lo cual, te he dicho todo esto, he hablado como un político y no te he contestado. Pero no me caso con ninguna ciudad porque realmente me casaría con cualquier lugar en el que me pongan por reto el realizar un evento. David, lo mejor del sector es las personas que lo integran, sin duda. Es algo además que se nota, bueno, tú lo vives en el máster, en el cual el máster se ha convertido también en un lugar de encuentro del sector, en el que los alumnos encontráis con profesionales del sector en activo, que como has podido comprobar está llenísimo de personas con enorme talento y mejores personas todavía. Y se notan los eventos sectoriales, ¿no? Cuando nosotros cada vez que vamos a un congreso, un encuentro de profesionales, los abrazos, las risas, los besos, preocuparse el uno por el otro de cómo está, más allá del negocio, se palpa pero a tope. Sí. O sea, tú entras en un evento profesional de sector y sales muy chutado y a lo mejor no has vendido un duro. Pero el contacto humano y las relaciones humanas son fundamentales en nuestro sector y está lleno de personas maravillosas que además se esfuerzan mucho y muchas veces son incomprendidos. Y aquí rompo una lanza en favor de mis compañeros de eventos, ¿no? Como se dice en mi casa, muchas veces la gente no entiende a lo que te dedicas y piensa que estás todo el día de fiesta, de cachondeo, qué guay, ¿no? Tu trabajo, como tú decías antes, nuestro trabajo tiene un back office muy, muy gordo, tiene un trabajo por detrás muy gordo, muy sufrido, se trabaja con muchas incertidumbres, con muchas variables, el tiempo, el clima, en fin, todo, las personas, los lugares. Entonces se trabaja con mucha tensión y muchas veces ni en tus propios círculos de amistad, no en mi caso ya, ¿no? Lo digo sobre todo por la gente que se ha incorporado ahora, o en tu familia, se piensan que estás todo el día de cachondeo. Claro, totalmente. Como dicen en mi casa, hay que ver la de jamón que tengo que comer para llevar un plato de lentejas a mi casa, ¿no? Eso es un dicho que se ha extendido y que refleja muy bien el que trabajamos en algo muy bonito, pero que por detrás, lógicamente, tiene un nivel de trabajo muy profundo y que a veces, igual que pasa con el emprendimiento, y lo digo aquí aprovechando que es un programa netamente andaluz, el emprendimiento todavía no está bien entendido en nuestra tierra, ¿no? Y tengo muchos clientes y amigos catalanes y familia en la que el emprendedor en esa cultura es un héroe y hay que ayudarlo y hay que respetarlo y hay que admirarlo. Y en muchos círculos de nuestra comunidad autónoma todavía el emprendedor es el que está en el taco o incluso el que explota, ¿no? Y en ese sentido creo que tanto los medios como vosotros, como los que nos dedicamos a la formación o a la divulgación en el mundo empresarial, debemos de hacer un frente muy firme en torno a que se defienda y se ensalce la figura del emprendedor más allá de los discursos políticos y de agencias que se supone que fomentan el emprendimiento, que las hay y muy buenas, pero sobre todo en los círculos más inmediatos el emprendedor o la emprendedora agradecen mucho la comprensión, la flexibilidad que hay que tener, la paciencia que hay que tener con los que emprenden, sobre todo en casa, y quitar ya esas viejas etiquetas, esos rancios estereotipos de que el emprendedor es un tal o es un cual y no reconocer que es alguien que está creando algo,
que seguramente afecte positivamente a los demás y que está creando algo de la nada y a veces con cero recursos, ¿no? Así que emprendimiento al poder, a cualquier edad, en cualquier condición y bajo cualquier circunstancia, por supuesto, que es lo que de siempre ha demostrado nuestra tierra, además, que está llena de emprendedores y emprendedoras, estén más o menos comprendidos. Wow. ¿Sevilla es para David Serrano? Sí. Yo tiro para las Highlands, como decimos, para las tierras altas, más para el Aljarafe, ¿no? ¿O el Aljarafe es para David Serrano? Sí, yo soy aljarafeño de pro. Yo me crié entre San Juan de Alnafarache y Meriana del Aljarafe. Y cuando me casé, pues no lo dudamos y nos quedamos por el Aljarafe, en este caso en Castilla de Guzmán, en la cornisa. No estamos en zonas inundables, como decimos muchas veces de broma con todos los amigos y compañeros que viven en Sevilla capital. Y siendo un afortunado de vivir a 10 minutos a 10 minutos de una de las capitales más maravillosas del mundo, como es Sevilla, pero sin embargo rodeado de todavía pueblos, mesones, rutitas, olivos y flores, ¿no? Sevilla y Aljarafe es tu casa, David, y Andalucía es para ti. Sí, yo soy un patriota andaluz. Tu vida entera. Yo algo que me emociona siempre del himno andaluz es por España y por la humanidad, Andalucía por España y por la humanidad. Creo que dice mucho de la generosidad que tiene nuestra tierra y nuestro pueblo. Y bueno, como al compañero Manu Sánchez hace poco le dieron la medalla de Andalucía, muy merecidísima. Para mí sería un gran sueño que me la dieran, que no me la van a dar porque hay muchos por delante mía, por supuesto. ¿Quién sabe? Pero para mí me la gano un poquito cada día que hago algo por mi tierra, por apostar por la gente de mi tierra, por apostar por los recursos y las posibilidades de mi tierra sin ningún tipo de complejo. Nosotros algo que hemos hecho en eventos como andaluces, dentro de que en mi organización hay personas de muchos sitios maravillosos, ha sido ser embajadores de nuestra marca. Nosotros, en los primeros años, nuestros clientes de Madrid, de Barcelona o de Londres o alemanes, por ejemplo, alucinaban de que fuéramos tan meticulosos y tan profesionales y perfeccionistas en el trabajo. No se esperaban eso de un andaluz, ¿no? Inmediatamente reaccionaba, decía, usted perdone, pero voy a hacer el chiste, ¿no? La catedral ahí lleva un montón de tiempo y la Sagrada Familia todavía le estáis echando mezcla. Es decir, que aquí de emprendedores, o sea, no es algo nuevo. El emprendimiento en nuestra tierra es una cultura que viene además muchas veces de ser un pueblo que a veces con muchas dificultades ha salido adelante, ¿no? Entonces esa labor de embajador yo creo que lo desarrollamos todos los emprendedores y emprendedoras andaluzas que trabajamos con gente de fuera, ¿no? El ser capaces de demostrar que somos unos máquinas, como decíamos antes, sin perder la sonrisa, que eso sí que tiene narices, ¿no? Muchas veces se confunde el que seamos gente alegre, porque vivimos en una tierra alegre y no entendemos la cultura sin alegría y no sabemos salir de los problemas sin alegría, y mucha gente no entiende, por falta de conocimiento, por ignorancia, que es fantástico y es absolutamente posible ser muy eficiente, muy buen profesional y muy alegre a la vez. A mí en el sector, la gente de Evento Plus y todo esto me conocen como el eternamente sonriente, ¿no? Que voy siempre como muy feliz. Hay veces que tengo unos problemas de narices, como todo el mundo, pero eso no quita el que se lleven las cosas con un enfoque alegre, que al final es enfoque optimista, y como sabemos todos, pues el optimismo es el mayor motor o el mayor barco en el que nos podemos montar para llegar a cualquier sitio, salir de cualquier situación. Y es un recurso que los empresarios tenemos y las empresarias en Andalucía, y que debemos ser embajadores a la hora de demostrar, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Nos dio un cliente, oye, no esperábamos que una empresa andaluza no fuera capaz de, bueno, normalmente estamos acostumbrados a trabajar con una empresa de Barcelona, una empresa de Florencia, una empresa de Londres. Y entonces te das 2 golpes en el pecho y consideras que has ganado un poquito de la medalla de Andalucía. Qué bueno. Ha sido, Carlos, una charla increíble. Desgraciadamente es que nos quedamos sin tiempo, pero... Lo importante es que te lo hayas pasado bien, Eso, ¿no? eso es lo más importante del mundo. Y además rajo por los codos, con lo cual, y si es conversación entre amigos, pues encantado. Ha sido un lujazo, David, haberte tenido, te lo digo en serio. Nos han faltado cosas, pero bueno, podemos hacer una segunda parte próximamente. Claro. O sea que, yo encantado de colaborar con vosotros. Podemos organizarlo de esa forma. Te lo has pasado bien entonces, ¿no? Muy bien, me ha encantado. Os doy la enhorabuena de nuevo Muchas gracias. por cómo estáis llevando esta aventura emprendedora y cómo estáis creciendo además. Importantísimo además que la gente no solo os visualice, sino que también se conviertan en seguidores, porque creo que la riqueza de los contenidos que
que tenéis y los valores en los que sustentáis, la forma en la que lo hacéis y el tipo de contenidos que trabajáis, pues creo que merece que la gente no solamente os vea alguna vez, sino que se enganche a algo que muchas veces ya no vemos en la tele, en la radio, nada más que escuchamos desgracia, problemas, ruido político, y hacen falta más profesionales como vosotros que le den visibilidad a contenidos que inspiren, y no lo digo por mí, y aporten valor, fundamentalmente. Pues nos sacaba una sonrisa sin duda, David. David Muchísimas Serrano, gracias, muchas David gracias. Serrano. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, amigo. Gracias. Gracias.